Bueno, mi nombre es Julián Mendoza, médico de la Universidad de Caldas. Vamos a hablar de COVID-19, de aspectos de la disfunción multiorgánica que causa el COVID-19 y algunos aspectos relativos a el manejo de los pacientes críticos con esta enfermedad al contexto de la unidad de cuidado intensivo. Soy miembro del grupo GRAM de resistencia antimicrobiana de Manizales y vamos a hablar hoy entonces sobre los aspectos más severos de la infección con COVID que se relacionan con la muerte en estos pacientes. Este es un cuadro, un pantallazo general de lo que es las manifestaciones clínicas por COVID-19. Aquí tenemos pues los síntomas respiratorios ya ampliamente discutidos, los síntomas sistémicos, las alteraciones radiográficas que tienen estos pacientes. Algunos de todos estos aspectos son predictores de severidad, como la presencia de síntomas de disnea al ingreso en los pacientes, ¿cierto? La presencia de opacidades en vidrio esmerilado que sean bilaterales progresivas y la asociación con las consolidaciones de la enfermedad más severa o un mayor patrón de hipoxia en estos pacientes. La linfopenia, la elevación de la PCR son también marcadores que nos pueden anticipar la gravedad. La ideal es que el médico desde el ingreso del paciente ya tenga en su presentación clínica y paraclínica un análisis y una probabilidad de gravedad en los pacientes para que esta no sea una sorpresa, sino más un fenómeno esperado. Entre las novedades que ha salido a nivel de la fisiopatología de esta enfermedad, recientemente se ha encontrado una alteración en la activación del complemento exagerada con elevación del C5 activado, un fenómeno similar al descrito para influenza, que es una anafilotoxina proinflamatoria que puede llevar a una inflamación exagerada y a reclutar más y más células para digamos, genera un fenómeno de retroalimentación positiva en las cascadas de inflamación que finalmente termina dañando más. Al parecer, SARS-CoV-2, este virus causal del COVID-19, puede activar la vía de la lectina de unión amanosa que termina activando el complemento y eleva el C5A. En este momento tenemos ensayos clínicos contra el C5A que están cursando y este es uno de los artículos grandes publicados en Nature a este respecto, que es el lado oscuro del C5A en la sepsis que ya nos había estudiado previamente como la inhibición del C5A por anticuerpos monoclonales se asocia con menor edema pulmonar, menor lesión renal aguda y disfunción cardiovascular, así como menor mortalidad en modelos murinos y primates de sepsis, tanto para fenómenos bacterianos como víricos se había encontrado esto previamente. Este es un parámetro grande, un panorama general de aspectos terapéuticos de tratamientos específicos en COVID-19. Aquí tenemos muchos de los medicamentos que se han estado ensayando, ¿cierto? Hidroxicloroquina y cloroquina, como medicamentos que buscan afectar procesos de endocitosis y el movimiento del virus a nivel de los compartimientos endosómicos. El lopinavir con el ritonavir, que lo que busca es inhibir la proteasa que escinde los polipéptidos del virus hacia la formación de proteínas no estructurales, ¿cierto? De las proteínas no estructurales que le ensamblan el virus, la ribavirina y el remdesivir, que parece que actúan en la polimerasa de ARN dependiente de ARN del virus, inhibiendo la replicación viral, el remdesivir que está ahorita en estudio para esto, y el tocilizumab y el sarilumab que actúan a nivel de interleuquina 6, buscando controlar la inflamación desproporcionada y esa tormenta de citoquinas que caracteriza el COVID-19. Ninguno de estos medicamentos tiene evidencia definitiva fuerte a favor o en contra y hay varios ensayos clínicos en curso actualmente para determinar cuál es su utilidad. Hoy vamos a hablar entonces del componente crítico de COVID-19, del paciente que hace la falla ventilatoria, el shock séptico y el síndrome de disfunción multiorgánica asociado. Es importante que a todos los niveles los médicos tengan en cuenta que la preoxigenación de estos pacientes debe ser pasiva, no se debe utilizar la bolsa máscara, no se debe utilizar el dispositivo AMBU idealmente, al paciente hay que ponerle la cánula nasal con el mayor flujo posible y tratar de tener ese elemento de preoxigenación, básicamente para poder evitar la aerosolización al máximo que se da por la ventilación con bolsa máscara. En estos pacientes, si se va a utilizar una máscara, por ejemplo, de no reinhalación, esta idealmente debe tener filtros virales o debe tener filtros para virus y bacterias instalados que eviten pues que haya una aerosolización significativa, porque estas mascarillas pueden aerosolizar la bolsa con máscara o las bolsas con reservorio y cuando se va a dar ventilación con bolsa
autoinflable debe tenerse la disposición de un filtro para virus y bacterias que nos permita al máximo evitar la aerosolización de grandes cantidades de material viral en este caso. En el proceso de la intubación, los tubos también deberían de una vez venir acoplados con el filtro para evitar al máximo que haya exposición y aerosolización durante el proceso de intubación. Sabemos que el demotaponador debe insuflarse inmediatamente y debe conectarse rápidamente al ventilador para evitar que haya pues exposición de aerosoles al ambiente en cualquiera de estos contextos. Esto es un caso de una ventilación que si se va a dar con la bolsa y máscara, con la bolsa autoinflable, debe tenerse pues el virus integrado en el aparato que se va a dar la ventilación para evitar al máximo exponer a los pacientes. Este es el circuito idealmente como debe tenerse. Debemos tener la medición del CO2 al final de la aspiración y debemos tener el filtro viral siempre disponible. Cuando se falla un primer intento de intubación, lo ideal es que al momento de reoxigenar al paciente se tiene varias opciones. Se puede tener el CPAP apneico, se puede dar ventilación con presión positiva continua en la vía aérea, poniéndole pues una PIP de 10 centímetros de agua y administrando ventilación manual controlada, ¿sí? Esto requiere pues la presencia de un filtro viral en el sistema para poderse realizar de forma segura y se requiere o se puede utilizar un dispositivo supraglótico si no se va a intentar nuevamente la intubación, pero se quiere pues en este caso garantizar la ventilación del paciente, se puede poner un dispositivo supraglótico en ese momento. Bueno, las complicaciones más frecuentes de COVID-19 en UCI encontramos la falla respiratoria hipoxémica aguda por SRA, las arritmias en un 44% de los pacientes, el shock en alrededor de un 30% de los pacientes, algunas series hablan de hasta un 50% de los pacientes tienen algún grado de shock, la insuficiencia multiorgánica un 20 o un 30% de los pacientes, este es el grupo de pacientes que más fallece por COVID-19, y la lesión renal aguda en alrededor de un 30% de los pacientes la vamos a encontrar. El ratio entre neutrófilos y linfocitos es un predictor interesante de severidad que deberíamos empezar a utilizar con frecuencia desde antes de que el paciente presente severidad. Se habla de que si este ratio es mayor a 3.15, ya tenemos un marcador en el hemograma de que el paciente muy probablemente va a hacer este tipo de complicaciones frecuentes en COVID, y es un elemento que deberíamos tener desde el principio, ya que la gravedad no solo debe reconocerse, sino también anticiparse o reconocerse el riesgo de que el paciente desarrolle enfermedad severa. Este es un estudio en Italia que nos muestra las características de 1.591 pacientes en la región de Lombardía, que sabemos que es la región que fue más golpeada y afectada por COVID-19, y nos muestra algunas características interesantes. Se sabe que la mayoría de los pacientes críticos en esta población fueron hombres, que muchos de ellos eran hipertensos, alrededor de la mitad de los pacientes tenían un antecedente de hipertensión, de pacientes que tenían comorbilidades, pues de los que tenían comorbilidades, alrededor de la mitad tenían historia de hipertensión. En estos pacientes se encontró que la PIP media administrada en todos los pacientes que tuvieron ventilación mecánica fue alrededor de 14 centímetros de agua, y esto ya nos anticipa que estos pacientes en promedio van a tener PIPs más altas de 10, son pacientes que la mayoría pueden cursar con un SRA moderado a severo, y en la PAFI se encontró una media de 160 en todos los pacientes pues, que fueron ventilados, que tendió a ser progresivamente más baja. Entre mayor edad tenían los pacientes, tenían PAFIs mucho más bajas que los pacientes más jóvenes, pero la media encontrada en este estudio es una PAFI de 160, que nos habla de que la mayoría de los pacientes van a tener como mínimo un trastorno moderado de la oxigenación. Siempre reconocer los factores de riesgo asociados con SRA es importante. Estos son los los más fáciles de evaluar desde el principio. La edad, la neutrofilia, la LDH alta y el dímero D elevado son elementos que se asocian con el desarrollo de SDRA. En JAMA, el último Critical Care Update nos habla de que pues, la mayoría de pacientes que hacen SDRA o que hacen un signo de dificultad respiratoria aguda tienen una falla respiratoria predominantemente hipoxémica. Algunos de ellos pueden tener un componente hipercárnico importante, principalmente los comórbidos previamente pocosos, por ejemplo, pacientes con enfisema de base, es probable que tengan una falla ventilatoria hipercárnica. Entre las estrategias para evitar la intubación se ha hablado de las cánulas nasales de alto flujo, que tienen el principal problema de que aerosolizan biopartículas y aumentan el riesgo de infectar al
personal y otros pacientes. Y en ventilación no invasiva, pues se ha hablado del uso del CPAP y el BiPAP con todo el riesgo que se tiene de aerosolizar de forma innecesaria un servicio y aumentar el riesgo de que se infecten otros pacientes. Puede ser lo que tenga que ponerse a muchos pacientes cuando no tenemos suficientes ventiladores, por ejemplo, cuando tenemos todos los pacientes intubados y realmente es lo que se les puede ofrecer, ¿cierto? Ahorita vamos a ver que hay unas recomendaciones un poco más exactas para el uso de estos recursos que podrían utilizarse también en nuestro medio. Bueno, vamos a comenzar por el componente pulmonar, de la disfunción orgánica, que es pues, el órgano más afectado. Ahorita hablaremos también de la parte cardíaca, de la interacción cardiopulmonar que se evidencia en la UCI en estos pacientes. Este es un estudio que quiero resaltar, que habla de la activación de macrófagos y la tormenta de citoquinas en la patogénesis del COVID-19 severo y nos muestra placas de histopatología de los pulmones de pacientes con COVID-19. Por ahí ha habido cadenas de desinformación que tratan de decir que los pacientes con COVID-19 no tienen neumonía, es decir, que no tienen una enfermedad del espacio aéreo en respuesta a un agente infeccioso y que no hay edema alveolar. Estos son alvéolos de pacientes con COVID-19 en los cuales vemos exudación serosa y fibrinoide abundante, por lo cual es bastante evidente que si hay neumonía viral en estos pacientes, como si las imágenes no fueran ya evidentes, pues tenemos también los estudios de histopatología bastante claros en demostrar esto. Los hallazgos de histopatología muestran presencia de membranas hialinas y paredes alveolares ensanchadas con infiltración por linfocitos y presencia de fibras colágenas proliferadas. Hay lesiones focales que muestran hemorragia y exudado fibrinoide en alvéolos y el intersticio. Este hallazgo es muy llamativo, la presencia de microtrombos en venas pequeñas, que nos habla de un posible cuadro de microangiopatía trombótica en estos pacientes. La pérdida de las células epiteliales en los alvéolos y bronquiolos también es manifiesta. Los neumocitos se ha encontrado que tienen cambios citopáticos típicos de las patologías por virus, y los neumocitos tipo 2 proliferan con cambios atípicos en el núcleo de la cromatina, que a los ojos del patólogo recuerda a la hiperplasia adenomatosa y al adenocarcinoma pulmonar, patrones de metaplasia peribronquiolar, por ejemplo, y patrones de displasia o desorden en el crecimiento de los neumocitos tipo 2 que curiosamente recuerdan al de un adenocarcinoma pulmonar, por ejemplo. Se ha encontrado en estos estudios de histopatología fenómenos de hemofagocitosis en los alvéolos, macrófagos que hacen hemofagocitosis, algunos de ellos que ya tienen positivo para hemosiderina, y se ha encontrado distribución difusa de macrófagos y linfocitos en todo el parénquima pulmonar comprometido con marcadores positivos para citoquinas, por ejemplo, como la interleuquina 6, que en este caso nos hablan de esto. Los linfocitos no se ha encontrado que se infectan los neumocitos y los macrófagos alveolares por el virus, y se ha encontrado una elevación de neutrófilos y linfocitos, los linfocitos principalmente los CD8 citotóxicos y los linfocitos CD4 en un patrón de activación TH1. Es frecuente encontrarlos allí en el parénquima pulmonar. Bueno, eso es uno de los primeros estudios o de los primeros reviews que salió respecto a qué deberían saber los intensivistas y los anestesiólogos en COVID-19, y ya se había hablado en ese momento de algunas alteraciones típicas en la PIP, por ejemplo, que debía utilizarse en estos pacientes en volumen corriente que pedían al ventilarse, que es uno de los temas que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de la revisión para precisar cómo se comporta el pulmón de estos pacientes y cómo se comportan. Se ha hablado de administrar la ventilación no invasiva a estos pacientes con máscaras, por ejemplo, oronasales. Esto es un riesgo porque si la máscara no ajusta bien y en cualquier caso se está exponiendo el personal a una alta aerosolización de biopartículas que nos va a exponer al personal a infección y a otros pacientes. Se dice que el riesgo con las máscaras faciales completas, las full face mask, es un riesgo menor de aerosolización, especialmente si aseguramos que la máscara esté bien ajustada para poder dar ventilación no invasiva. En Colombia, en Chile, se ha empezado a utilizar los snorkel, que les recortan la parte superior, les adaptan un impresor 3D y con eso se puede administrar ventilación no invasiva a pacientes. Este es uno de los recomendados pues, que se ha hecho para administrar la ventilación no invasiva en estos pacientes para dar presión positiva en la vía aérea. Entonces, estos cascos, los helmets, que se podrían utilizar eventualmente de tener el recurso disponible para garantizar la ventilación no invasiva a estos pacientes.
Cuando se va a administrar este tipo de ventilación, si se va a utilizar, deben utilizarse filtros para garantizar pues, que no va a haber un paso de partículas virales importante. Debe asegurarse que se ajuste muy bien al rostro del paciente y no se debe apretar la máscara de ventilación, no se debe apretar la bolsa autoinflable. Debe tratar de garantizarse con la válvula de PIP la presión positiva del paciente. En el proceso de apretar la bolsa es donde más se aerosolizan partículas a los pacientes. La decisión de intubar en COVID-19 debe ser una decisión temprana. Cuando se ve que el paciente está progresando rápidamente a lo largo de horas, cuando se tiene una oxigenoterapia que en los gases arteriales se ve que el paciente está aumentando, está progresando a una hipercapnia franca, es un paciente que muy probablemente va a haber que intubar y no le vamos a garantizar la ventilación adecuada simplemente administrándole oxígeno. Los pacientes que están hemodinámicamente inestables, un paciente que se torna hipotenso, que hace arritmias, que está progresando en una falla multiorgánica, es un paciente que hay que intubar de forma temprana. Y los pacientes que no mejoran con la oxigenoterapia, que tienen, por ejemplo, un flujo nasal alto, un flujo de oxígeno mayor a 40 litros minuto y una FIO2 mayor a 0.6, pero que no están respondiendo a esto y no mejoran, son pacientes que se deben intubar. La decisión de intubar en estos pacientes debe tomarse de forma temprana y anticipada. Para esto también está el score ROX, por ejemplo, que se ha utilizado para anticipar la necesidad de intubación en estos pacientes. La ventilación mecánica en estos pacientes, como les decía, siempre recordar el paciente hipercápnico que va a requerir ventilación mecánica, pacientes hemodinámicamente inestables, con disfunción multiorgánica o compromiso del sensorio, son pacientes que deben llevarse a ventilación mecánica. Está indicada en pacientes con falla respiratoria hipoxémica, que ya se tiene un diagnóstico de SRA, y pues se ha hablado de los recursos de la ventilación invasiva y la cánula nasal de alto flujo para disminuir la necesidad de intubación, que tienen el riesgo de que si se utilizan inadecuadamente pueden hacer que no se reconozca la hipoxemia, que empeora a tiempo, y se haga una intubación tardía con un aumento de la mortalidad en estos pacientes. De este paper que les mostré ahorita de qué deberían saber los intensivistas y anestesiólogos, una de las primeras cosas que se encontró es que en el SDA0 por COVID habitualmente los pacientes tienen PIP en que van de 12, 13 hasta 24 centímetros de agua. Son pacientes que inicialmente pueden tener una compliance elevada, luego este compliance suele caer, y que tenían en un primer análisis una presión meseta que era infrecuentemente mayor a 27 y que no debe ser mayor a 30, pero esto realmente se ha ido contrastando y se ha ido encontrando nueva información que nos ha permitido ampliar el conocimiento sobre los patrones ventilatorios en estos pacientes. Esta es una imagen de Surviving Sepsis Campaign que nos divide el COVID-19 o la esfera del COVID-19 en uno leve, moderado y severo, y nos va dando todas las herramientas pues, que deben irse considerando a medida que la disfunción pulmonar progresa en estos pacientes, que se describe inicialmente que la ventilación mecánica debe ser con metas de protección pulmonar, el volumen corriente de 4 a 8 cc kilo, idealmente 6 cc kilo para arrancar es un buen volumen corriente del peso predicho del paciente. La presión meseta debe ser menor a 30 centímetros de agua idealmente. La relajación neuromuscular es una herramienta que debe utilizarse con PAFI menor a 150 para pronar al paciente, y habitualmente la ventilación prono más de 12 a 16 horas es bastante útil. La ventilación en prono en COVID-19 es una herramienta que al parecer, y hay cada vez más evidencia que nos dice que no solo depende de que el paciente tenga una complianza disminuida o que tenga un pulmón totalmente matizado y pesado, sino que hay alteraciones de la ventilación, perfusión, que ocurren en muchos pacientes con COVID-19 independiente de las imágenes y el comportamiento en el ventilador, que nos pueden hacer útil la ventilación en prono de muchos pacientes, más allá de que sea solamente dependiente de que yo considere que hay un edema o un peso pulmonar muy elevado, y eso ya lo vamos a analizar. Es el uso de la ventilación en prono tiene un antecedente en la literatura bastante sustentado, ¿cierto? El estudio Proceva en este caso ya nos había demostrado cómo los pacientes que se pronaban, que tenían SRA hipoxemia severa con PAFI menor a 150 y FIO2 mayor a 0.6, tenían una supervivencia mucho más alta que los pacientes que se ventilaban de forma supina, y al parecer esto, entre otras cosas, por una redistribución del flujo sanguíneo y de la ventilación y perfusión a nivel pulmonar que permite mejorar la ventilación de estos pacientes.
En cuanto a la estrategia de ventilación, recordemos que el volumen tidal o el volumen corriente debe iniciarse bajo, alrededor de 6 cc kilo del peso corporal predicho, y debe utilizarse un parámetro inicial de relación inspiración-expiración de 1 a 2. La frecuencia respiratoria ideal debe estar más o menos entre 14 y 22 respiraciones por minuto, no debe superar las 35, y la presión meseta debe ser menor a 30 en estos pacientes, es lo que se debe buscar. Para evitar pues o para garantizar que haya unas metas de presión pulmonar establecidas. Si la presión meseta es mayor a 30, se habla de disminuir el volumen corriente en 1 cc kilo hasta que esta esté entre 25 y 30, y si la presión meseta ya está estabilizada, pues podría considerarse evaluar otra vez, elevar el volumen corriente en el paciente. Son metas de ventilación protectora lo que se busca, un volumen corriente ajustado, disminuido, y la PIP titularla para reclutar al paciente según sea necesario, ajustándola con estrategias que van acopladas con un aumento gradual y parejo de la FiO2 para administrar una mayor cantidad de oxígeno con esa PIP que se va ajustando en los pacientes. Para los pacientes que fallan a las metas iniciales o a los parámetros iniciales en la ventilación, lo ideal es evitar la sobredistensión alveolar, el barotrauma. Para esto no debe utilizarse volúmenes corrientes muy elevados, o no debe utilizarse PIP muy elevada. La telectasia cíclica, que es el atelectrauma, es lo que precisamente buscamos al administrarle PIP al paciente. Se puede aumentar la PIP gradualmente para reclutar más alveolar, y esto se relaciona con mejoría en los parámetros de oxigenación. Hay una controversia en términos de mortalidad, dado que hay evidencia que muestra que sí, efectivamente el aumento gradual de la PIP mejora los parámetros de oxigenación, pero no necesariamente nos va a disminuir la mortalidad en estos pacientes. La recomendación es pronar a los pacientes, a todos los que tengan PAFI menor a 150, y ahora se habla de pronar incluso pacientes que no tengan cuadros de trastorno de oxigenación tan severos por las alteraciones de la ventilación perfusión inherentes a la neumonía viral severa por COVID-19. Bueno, ¿qué otras cosas se han considerado? Entonces, en los pacientes que tienen SRA moderado a severo, la PIP debe elevarse por encima de la que se utiliza inicialmente en el paciente. Si se evalúa o se ve que el paciente está respondiendo al aumento de la PIP, debe utilizarse maniobras de reclutamiento tradicionales para poder reclutar esa masa alveolar y evitar los daños por atelectrauma, por ejemplo, en esas áreas alveolares que están haciendo sillamiento por inflación y desuflación de los alvéolos o de las unidades alveolares que se tienen allí. La ventilación en prono debe utilizarse más de 12 horas cuando se comienza a utilizar, y vemos pues otras herramientas que ya vamos a discutir un poco más adelante. Estos son parámetros publicados en The Lancet para el tratamiento del SRA por COVID-19. Se habla entonces de, miren esto, la presión de la vía aérea, la presión meseta, mantenerla abajo de 30 centímetros de agua en la medida de lo posible. Debe tratar de evitarse eso. El bloqueo neuromuscular o los agentes bloqueantes neuromusculares se utilizan para los pacientes que tienen disincronía con el ventilador. Sin embargo, primero en esos pacientes debe evaluarse que no tengan un volumen corriente muy bajo, porque si es un volumen corriente muy bajo, lo único que está haciendo el paciente es pedirle al ventilador un mayor volumen corriente, y eso puede resolverse de una forma más sencilla. Pero en la disincronía con el ventilador pues tienen un rol en la presión de la vía aérea aumentada. Los pacientes que tienen una presión de conducción muy aumentada también puede tener una utilidad, y en pacientes que tienen hipoxemia refractaria que no están respondiendo también, para garantizar una posición prona adecuada y garantizar que esto ayude a redistribuir pues las áreas que están con alteraciones de ventilación perfusión en el pulmón del paciente. El manejo de los líquidos debe ser conservador. Esto no debe ser un manejo agresivo de líquidos. Idealmente el balance de líquidos debe ser negativo, entre 500 cc y 1 litro diario en el balance de líquidos totales del paciente. Debe tratar de evitarse esto al máximo. El tema de antibióticos, que es uno que vamos a discutir un poco más adelante, se ha dicho pues que los antibióticos deberían utilizarse idealmente si se documenta infección bacteriana secundaria, pero es importante
También aclarar que muchos pacientes, como tienen consolidaciones con una neumonía multilobar bilateral que avanza, que están inestables, pues seguramente los médicos van a poner antibiótico terapia de amplio espectro y va a ser difícil también desmontar esos antibióticos en los pacientes a pesar de que se cultiven seriadamente y si no se encuentra en este momento pues una elevación de procalcitonina. Es muy probable que muchos pacientes tengan de todos modos un sobreuso de antibióticos que luego nos va a asociar otra pandemia, que es la pandemia de la resistencia antimicrobiana después del COVID que se va a venir, que seguramente va a ser severa. Bueno, el nivel del PIB puede ser incrementado 2 a 3 centímetros de agua cada 15 a 30 minutos para lograr saturación de 88 a 90%, con el objetivo de mantener una presión meseta menor a 30. La presión de distensión o la driving pressure, que recordemos que es la presión meseta menos la PIB, debe ser menor a 15, debe ser de 13 a 15 idealmente para protección pulmonar. Esa presión de distensión o esa driving pressure es la diferencia entonces entre la presión alveolar al final de la inspiración, que está representada por la presión meseta, y la PIB del paciente. Se puede utilizar estrategias de baja PIB o de alta PIB de acuerdo a cómo se relaciona esto con la FIO2 que se va a ir aplicando al paciente. Lo ideal es que no se sea muy liberal aplicando esta presión positiva al final de la aspiración, porque se puede también generar un proceso de barotrauma de daño a las unidades alveolares que le quedan al paciente y vamos a empeorar la lesión pulmonar en un paciente que de pronto era recuperable o que no tenía que tener un daño pulmonar tan severo. Siempre revisar las contraindicaciones de la posición prona. Recordemos que esto pues representa una carga mayor al personal asistencial. Estar pues manejando a estos pacientes en prono obviamente tiene muchos más requerimientos, pero el paciente que está en shock, que no se le ha garantizado una presión arterial media decente por encima de 65 milímetros de mercurio, es un paciente que no debe pronarse hasta que no se tenga esa estabilidad hemodinámica. Y en los pacientes que tienen un sangrado agudo, que están en choque hemorrágico o con hemoptisis masiva, que puede ser una de las presentaciones del COVID-19, pues son contraindicaciones claras para la ventilación en prono. En estos pacientes con SDRA hay evidencia débil, no es una evidencia de alta calidad, pero sí hay evidencia a favor del uso de metilprednisolona. Los mismos autores de este estudio que ya nos dicen pues de entrada que debe tenerse cuidado porque es probable que el estudio tenga sesgos por el contexto en el que se hizo, por el sistema de salud estresado, por toda la dificultad de manejar en estos pacientes, y por eso se necesita estudios doble ciego randomizados que nos permitan determinar si finalmente es cierto que los pacientes con metilprednisolona tienen una mayor supervivencia que aquellos a los que no se les aplica en el contexto de SDRA en pacientes con COVID-19. De momento no es una evidencia fuerte a favor, pero seguramente se va a requerir más estudios para poder aclarar la utilidad de la metilprednisolona, que hasta ahora ya se recomiendan en algunas guías como en las Surviving Sepsis. Estas son recomendaciones de la guía de la Asociación Colombiana de Infectología que van de la mano con las recomendaciones que hemos tenido en otros países para esto: usar volúmenes bajos, volumen corriente ventilatorio bajo de 6 cc kilogramo, de 4 a 8 veíamos ahorita que podía utilizarse, monitorar el volumen tidal teniendo como meta una presión meseta menor a 30, ¿sí? Y teniendo también como meta una presión de conducción, una driving pressure menor a 15. 30 a 15 son los números importantes aquí en estas presiones que deben tenerse en cuenta. En pacientes que tienen una SDA leve puede utilizarse PIB más bajas de 5 a 10, sin embargo lo habitual y lo que más se ve en estos pacientes es que requieren PIBs de 12 a 18. Veíamos ahorita en el estudio de Lombardía que la media fue de 14, entonces muchos pacientes van a estar por encima de 10. En el paciente que se tiene un SDA severo desde el inicio, un trastorno de oxigenación severo, pues sabemos que vamos a tener que iniciar con PIBs entre 10 y 16 para titularla y poder hacer un buen reclutamiento de las unidades alveolares del paciente. Miren la relajación muscular, la recomendación es el uso del cisatracurio en las primeras 48 horas en pacientes con PAFI menor a 150, y esa relajación muscular lo que busca es pues, permitir o disminuir la sincronía de los pacientes que la tienen, pero también facilitar la ventilación en prono y disminuir la presión de conducción a nivel pulmonar. Básicamente las recomendaciones a nivel local dadas por la Asociación Colombiana de Infectología son muy similares pues, a las que ya veníamos discutiendo antes. Bueno, los pacientes con COVID-19 tienen dos fenotipos primarios. Pueden tener un fenotipo L y un fenotipo H. Esto ha sido descrito recientemente por Gattinoni y es algo que tiene de hecho todo el sentido a nivel fisiopatológico y a nivel de cómo se relaciona el paciente con el ventilador. El paciente
tipo L es un paciente que tiene una baja elastancia pulmonar, que tiene una elevada complianza a nivel pulmonar, es un pulmón que no está encharcado, ¿sí? Es un paciente que tiene una baja relación ventilación-perfusión, como vamos a ver ahorita. Esta es la clave de la hipoxemia en los pacientes tipo L, una alteración de la ventilación-perfusión a nivel pulmonar. Son pulmones que no están severamente inflamados, son pulmones que no tienen un peso pulmonar muy superior al normal y tienen una baja capacidad de reclutamiento y una pobre respuesta al aumento de la PIP. Es decir, yo me puedo quedar titulándole y subiéndole la PIP a ese paciente, pero si no resuelvo el problema de la ventilación-perfusión, que es el verdadero desajuste del tipo L, no voy a poder recuperar la ventilación del paciente. El paciente tipo H es un paciente caracterizado por alta elastancia, ¿sí? Es un paciente que tiene ya la complianza disminuida, que ya el cambio de volumen respecto al cambio de presión está totalmente limitado, porque en este caso ya tenemos el pulmón, en el tipo H tenemos el pulmón comprometido en términos de que es un pulmón pesado, es un pulmón edematizado, con pocas unidades alveolares disponibles, pero con alta capacidad de reclutamiento, y lo que vamos a ver en estos pulmones es que hay perfusión aumentada o hay una perfusión de áreas no ventiladas precisamente por todo ese edema alveolar que se presenta. Es un pulmón de baja confianza, es un pulmón que va a responder a las medidas de reclutamiento o al aumento gradual de la PIP para poder resolver eso. Este es el artículo en el cual pues Gattinoni nos hace esta propuesta, y es que hay diferentes fenotipos que deben tener un diferente tratamiento de su insuficiencia respiratoria. Entonces vamos a ver en detalle el fenotipo L. Es una complianza casi normal, el volumen de gas pulmonar es casi normal. Al parecer hay una alteración en la ventilación-perfusión con hipoxemia por pérdida de la regulación en la perfusión pulmonar. Aquí lo que parece haber es una vasoplejía pulmonar, un problema en la constricción arterial hipóxica que debe haber normalmente en el paciente. Entonces esa vasoplejía arterial pulmonar me altera la relación entre la ventilación perfusión, y vamos a tener áreas hiperperfundidas en las cuales la sangre no se oxigena adecuadamente, y ahí es donde sobreviene la hipoxemia. La presión capilar de arteria pulmonar es normal, este es un pulmón que no está severamente encharcado, el peso pulmonar es bajo, es decir, es normal, se relaciona con la imagen típica del vidrio esmerilado subpleural, que es un estadio temprano radiográfico en el paciente con COVID-19, y es un paciente con baja reclutabilidad, tiene poco espacio sin aire y por lo tanto hay poca telectasia cíclica, y es un paciente que no va a responder también a las maniobras de reclutamiento con la PIP. Este es el paciente de fenotipo tipo L. Vemos el vidrio esmerilado subpleural, algunas áreas vasoplégicas donde los vasos están engrosados a nivel periférico, y vemos áreas de engrosamiento septal o engrosamiento vascular septal. Vemos una PAFI, que es la de una SRA severo, ¿cierto? Aquí vemos que la hipoxemia puede ser muy similar en los dos fenotipos, si bien el patrón radiográfico y la respuesta o la interacción con el ventilador va a ser totalmente diferente. Este es un paciente fenotipo H que tiene un pulmón pesado lleno de líquidos. Este es el paciente fenotipo H. Entonces es un paciente que tiene una alta elastancia, tiene un menor volumen de gas y tiene un compliance o una complianza pulmonar disminuida. El shunt de derecha a izquierda está aumentado en estos pacientes, o sea que tenemos perfusión de zonas no ventiladas en este caso, y el peso pulmonar está elevado, un peso pulmonar mayor a 1.5 kilogramos con el SRA que hacen. Eso básicamente es un pulmón que pesa como un hígado y que está lleno de líquido como si fuera un hígado. La reclutabilidad de estos pacientes es mayor, del fenotipo H que vemos aquí, que vean el aspecto hepatizado del pulmón del paciente, que obviamente es un pulmón que va a tener una complianza mucho más baja, y este paciente sí probablemente va a ser respondedor al aumento de la PIP para reclutar esas áreas alveolares. El manejo enfocado en el fenotipo L es un paciente que responde bien al aumento de oxígeno. De hecho, se ha discutido que estos pacientes podrían beneficiarse más de opciones no invasivas, de la cánula de alto flujo nasal, de administrar CPAP o ventilación no invasiva, siempre que se garantice que no se pone en riesgo a otros pacientes por aerosolización, que si se va a utilizar una máscara facial completa, esta máscara facial esté muy bien ajustada y se garantice que no va a haber un problema por aerosolización. Sin embargo, este puede ser traicionero, porque si el dispositivo de oxigenoterapia que se pone inicialmente no es el que el paciente requiere y no se reconoce que el paciente está aumentando la hipercapnia con un esfuerzo respiratorio que persiste aumentado, con cambios del sensorio, con disfunción multiorgánica,
vamos a tener una intubación tardía y probablemente va a ser peor para el paciente. Se ha reconocido que el paciente con fenotipo L es un paciente que hay que ver cómo responde a la oxigenoterapia no invasiva cuando ésta se administra, porque si no se garantiza que el paciente baje su esfuerzo respiratorio, esa presión intratorácica negativa que genera el paciente al respirar con tanto esfuerzo va a traccionar o va a generar una mayor translocación del líquido, y parece ser que esa oxigenoterapia inadecuada con un esfuerzo respiratorio aumentado causa una lesión pulmonar autoinducida en el paciente, que finalmente termina aumentando el mismo su lesión pulmonar por el esfuerzo respiratorio y por la presión negativa que genera en un paciente que sabemos que básicamente podría administrarse una oxigenoterapia óptima, pero si esta no se modifica a tiempo, puede empeorar el cuadro por intubación tardía. El paciente con fenotipo L es un paciente que tiene una complianza normal, es un pulmón ligero, es un pulmón que no es tan pesado, y que si yo le administro una PIB muy alta, puedo tener efectos perjudiciales sobre la hemodinámica del paciente, puedo tumbar la presión arterial, e inmediatamente la PIB debe bajarse nuevamente hasta 8 a 10 y esperar a hacer otra vez una estrategia de reclutamiento, o considerar que tal vez el paciente no la tiene. Aquí hay un problema, y es que para diferenciar los dos fenotipos, o el estadio, porque esto podrían ser más estadios en el que se encuentra el paciente, la TAC es importante porque nos permite estimar el peso pulmonar y ver qué tan encharcado está el paciente. Obviamente también la interacción con el ventilador, pero la TAC es una herramienta útil para estos pacientes por cuestiones de no exponer al resto del personal, no exponer al personal de la tomografía o a otros pacientes que requieran tomografía. Pues lo que vemos es que muchas veces o se les hace una sola TAC o no se hace TAC. Entonces no sabremos muchas veces en qué momento de la fisiopatología estaríamos de acuerdo a las imágenes del paciente, porque puede ser eso. Entonces es más de ir viendo cómo interactúa el paciente con el ventilador a nivel cardiopulmonar e ir haciendo los ajustes pertinentes. Las opciones no invasivas son cuestionables, ya que se pueden asociar con falla y con intubación tardía en una enfermedad que va a durar varias semanas, y puede asociarse con lesión pulmonar autoinfligida por el paciente. Si en el contexto de PIB alta aparece hipotensión, esta debe reducirse rápidamente 8 a 10 centímetros de agua, y se podría dar que el paciente lo que tiene es una capacidad de reclutamiento baja y hay un riesgo de una falla hemodinámica asociada. Este es un elemento para contrastar. Entonces, la intubación temprana puede evitar la transición a un fenotipo H, y esto puede ser cierto, más sobre todo en pacientes que no responden a la oxigenoterapia rápidamente o a las estrategias no invasivas. Debe tomarse rápidamente la decisión de intubar para evitar ese proceso de lesión pulmonar autoinfligida que lo va a llevar a un fenotipo H, y en últimas el daño pulmonar va a ser más extenso. Intubación temprana con estrategias para redistribuir el flujo sanguíneo pulmonar es probablemente lo que más va a terminar beneficiando a los pacientes hipoxémicos severos con fenotipo L que tengan COVID. Los pacientes en fenotipo H, una vez intubados y profundamente sedados, por lo general son pacientes que pueden estar hipercápnicos o se deben o evolucionan a la intubación cuando son hipercápnicos. Pueden ser ventilados con volúmenes mayores, alrededor de 8 a 9 cc por peso predicho para el paciente. Los pacientes tipo H deben ser tratados como un SDA grave, incluyendo con una PIB más alta, si es compatible con la hemodinámica, o sea, si el paciente la tolera, con posicionamiento prono y, en caso de ser necesario y disponible, el soporte extracorpóreo, ¿sí? Los pacientes de cada fenotipo se identifican de una forma práctica mediante la tomografía computarizada y se ven afectados por diferentes mecanismos fisiopatológicos. En este caso, el paciente tipo LIH podría sustituirse como la estancia del sistema respiratorio y el H como capacidad de reclutamiento, y comprender esa fisiopatología puede ser crucial para establecer las bases de un tratamiento adecuado. Esto es de lo que les hablaba. Este es un paciente que muy probablemente tiene un patrón, un fenotipo L, es un pulmón que no está tan encharcado, tan severamente hepatizado. Aquí vemos el vidrio esmerilado subpleural, vemos áreas de bronquiectasia o áreas de broncograma con bronquiectasia por tracción, y vemos también las zonas de vasoplejía aquí marcadas, áreas de vasodilatación pulmonar periférica. Aquí se ve una bastante bonita. Vemos áreas donde los pulmones tienen vasodilatación periférica, y esa vasoplejía pulmonar es la que parece causar el desbalance de ventilación-perfusión, o sea que la hipoxemia del paciente tipo L no es tan explicada por un fenómeno de edema alveolar severo, sino más
porque aquí le más predominantemente intersticial y de los septos, sino más por un fenómeno de alteración en la ventilación y la perfusión pulmonar. Entonces, este no es el ESR atípico de muchos pacientes. Se ha encontrado que muchos pacientes lo que parece ver es una hiperperfusión de tejido que no tiene suficiente gas, y en ese punto es donde se da el desbalance en el cual aparece la hipoxemia del paciente con un fenotipo tipo L, que es lo que han estado estudiando Gattinoni y su equipo y que nos han estado compartiendo. Bueno, yendo más allá del plano o del componente pulmonar, los pacientes con COVID-19, hay estudios que nos muestran esto. El grupo de los no supervivientes, el 100% cumplen criterios de sepsis al momento de morir, y hacen disfunción orgánica múltiple. La mitad de los pacientes pueden tener falla cardíaca, el shock séptico se diagnostica hasta en un 70% de los pacientes, la mitad se mueven con coagulopatía. Ahora se sabe que es más, esto es más, es un 70-80% de lesión renal cardíaca aguda. Entonces los pacientes se mueren de disfunción multiorgánica cuando tienen COVID-19, y hay por eso que también educarse en las estrategias de manejo de la disfunción multiorgánica de soporte en estos pacientes, ya que como veíamos ahora, hasta ahora no hay una terapia que sea claramente eficaz para esto. Pues al menos el soporte multiorgánico de estos pacientes debe ser el más completo posible. En Alzheimer ya se había encontrado previamente daño cardíaco asociado, y en COVID-19 se ha encontrado toda una variedad de compromiso cardíaco, injuria cardíaca aguda, shock, arritmia en los pacientes en global, que es más frecuente en los pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo. Los tipos de complicaciones cardíacas pueden ser eléctricas o mecánicas. Vamos a tratar de desglosar esto. La arritmia cardíaca y el paro cardíaco. La arritmia cardíaca se ha encontrado palpitaciones en un 7.3% en una cohorte de 137 pacientes. En pacientes hospitalizados, un 16.7% cursan con arritmias, pero miren, es un 44% de los pacientes en la UCI cursan con arritmias. ¿Cuáles son las arritmias más frecuentes en pacientes COVID? La arritmia más común que se ha documentado es la taquicardia sinusal, pero esos pacientes con frecuencia tienen arritmias patológicas como la fibrilación auricular, el flúter atrial y la taquicardia ventricular monomórfica. En los pacientes que tienen QT prolongado previo, o que tienen factores que prolongan el QT, o que se emocionaron con la hidroxicloroquina y la citromicina, pues son pacientes que con mayor probabilidad van a tener taquicardia ventricular polimorfa, van a tener puntas torcidas, y por eso siempre debe evaluarse el potasio y el magnesio. Idealmente diariamente debe evaluarse el potasio y magnesio de estos pacientes, y si hay un QT que está moderada o claramente prolongado, pues el seguimiento estricto de los electrolitos es importante para evitar la anisotropía cardíaca que nos desemboque en taquicardias ventriculares. Siempre tener en cuenta si el paciente tiene medicamentos que prolongan el QT, la hidroxicloroquina y la citromicina las vamos a ver, están en las guías y seguramente mucha gente se las va a automedicar y muchos médicos la van a prescribir. En estudios previos, pues ellas no tienen una relación tan alta con las puntas torcidas, sí o generan un aumento del riesgo, pero es que yo ya tengo un paciente que su propia enfermedad me lo está exponiendo a las arritmias ventriculares. Si le sumo medicamentos que causan riesgo de arritmia ventricular, es más probable que las sufra. Las bradiarritmias y los bloqueos son infrecuentes en COVID-19. Siempre el paciente, en cualquier escenario que sea posible, debe tener un electrocardiograma y mirar un QT corregido para tener de base y en caso de administración de tratamiento prolongador del QT, lo ideal es que se haga EKG de control. El score Tisdale es un score importante para poder estimar el riesgo de que el paciente haga una prolongación del QT asociada a medicamentos, y también nos estima el riesgo de arritmia ventricular asociada con esa prolongación del QT. Estos son los factores que tienen que tenerse en cuenta, todos los factores de riesgo del paciente: la edad, el sexo, el uso de diuréticos de ASA, el potasio de base disminuido, el QT prolongado, la historia de infarto agudo al miocardio, el uso de drogas prolongadoras del QT, la sepsis, la falla cardíaca. Bueno, todos estos son factores que se deben tomar en cuenta y que me dan un puntaje que es máximo de 21, pero por encima de 11 yo ya sé que mi paciente tiene un alto riesgo y está en contraindicación relativa del uso de la hidroxicloroquina y la citromicina. El QT corregido en relación con la hidroxicloroquina, en los pacientes que tienen un QT mayor a 500 milisegundos o un cambio de más de 60 milisegundos al administrar las primeras dosis, este medicamento debería suspenderse. Si tiene citromicina combinada con hidroxicloroquina, debe suspenderse la citromicina y disminuir la dosis de hidroxicloroquina. Dado que no es claro el beneficio, pues esto lo ponemos aquí más con el afán de que si se va a utilizar, al menos se utilice bien. El riesgo de puntas torcidas debe anotarse siempre en la historia clínica, descontinuar todos los demás medicamentos que prolonguen el QT. En las unidades de cuidado intensivo, en cuidado intermedios, debe tenerse
cada quien debe tener un checklist de medicamentos prolongadores de QT, corregir las anomalías electrolíticas, el potasio debe ser mayor a 4, el magnesio mayor a 2 en estos pacientes. Si se documenta un QT corregido mayor a 500 o una prolongación mayor de más de 60 milisegundos, debe tenerse monitoreo continuo al paciente y ningún medicamento salvo sulfato de magnesio en caso de presentar puntas torcidas. Si el paciente hace una taquicardia ventricular polimorfa, es más que evidente que debe suspenderse estos medicamentos prolongadores del QT, dado que no tenemos un claro indicio de beneficio. En los pacientes que se van a manejar ambulatorios, pues que no es el objetivo de la charla, igual son pacientes a quien todos hay que aplicarles el score de riesgo Tisdale, y de acuerdo con esto, si es menor a 6 el puntaje, pues yo podría iniciar con seguridad estos medicamentos. Entre 6 y 11 tengo que tener precauciones y debo tomar EKG de control, y en los pacientes que tienen más de 11 eso está prácticamente contraindicado. Se dice aquí de forma relativa, pero ya vemos muchos reportes de casos de pacientes que están falleciendo por esto y seguramente pueden llegar a urgencias muy deteriorados porque no se hizo una administración juiciosa ni apropiada de estos medicamentos. En los pacientes que están ingresados, siempre debe evaluarse cómo es la respuesta, hacer EKG de control, y si hay una prolongación de más de 60 milisegundos o más de 500 en el QT corregido, debe descontinuarse la acitromicina y ajustar la dosis de hidroxicloroquina y repetir diariamente el electrocardiograma. Si el paciente no le mejoran esos parámetros, se debe suspender la hidroxicloroquina y se podría consultar con el electrofisiólogo. Este es un algoritmo sencillo que nos dice, de acuerdo al QT del paciente, el QT corregido, si se puede iniciar o no el medicamento, si se puede iniciar tranquilamente o si se debe primero corregir anomalías electrolíticas y suspender otras drogas, que es la luz ámbar del semáforo, para poder iniciar este tipo de tratamientos de hidroxicloroquina y acitromicina. Una vez más, no es lo que recomendamos, sino lo que debe hacerse correctamente para evitar complicaciones para el paciente. Estas son guías para el uso del servicio de electrofisiología en COVID-19 publicadas por Circulation de la AJA, y nos dan algunos parámetros, sobre todo para los pacientes urgentes, quienes definitivamente son procedimientos urgentes no electivos, los pacientes que van a requerir ablación por catéter, que tienen una taquicardia ventricular, que tienen una tormenta eléctrica refractaria, que recaen, que vuelven a hacer taquicardia ventricular, que no responden a las estrategias de cardioversión, son pacientes que van a requerir ablación. Pacientes que tienen FA, que tienen una AV nodal, por ejemplo, que tienen alteraciones de este tipo y que esto tenga impacto hemodinámico, que estén severamente sintomáticos o que no respondan, que sean refractarias, por ejemplo, los pacientes que tienen una fibrilación auricular con alta respuesta ventricular, que están refractarios al tratamiento y que esta tiene impacto hemodinámico, pues es una condición en la que toca llamar a electrofisiología de forma urgente. En los pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se encuentran preexcitados y que debutan con síncope, que son pacientes que sabemos que tienen riesgo de muerte súbita o que hacen un paro cardíaco y debutan con paro cardíaco, pues son pacientes que tienen que tener una valoración urgente por electrofisiología y tratar de hacer la ablación en este caso de ser necesario. Hay procedimientos que sí son semiurgentes y no urgentes. Hay pacientes que dan tiempo, ¿cierto? Que una taquicardia supraventricular en un paciente estable, pues es algo que realmente, una FA en un paciente estable es algo que no nos exige involucrar al equipo de electrofisiología, exponerlo, que tenga que utilizar la EPP o se pueda infectar parte de ese personal del hospital. Entonces, siempre tener muy claros cuáles son los procedimientos que son urgentes, la ablación de las taquicardias ventriculares para una tormenta eléctrica cardíaca que no está controlada de forma médica, y si el paciente está además hemodinámicamente comprometido o inestable, esa es una condición para llamar de forma urgente. Si hay una taquicardia supraventricular atrial, una FA que no cesa, que impacta hemodinámicamente al paciente, que no responde a los medicamentos antiarrítmicos o a las estrategias para control de frecuencia o para control de ritmo, pues son pacientes que finalmente van a requerir valoración y manejo por electrofisiología. En cuanto al compromiso mecánico cardíaco, la injuria cardíaca aguda en estos pacientes puede tener diferentes patrones de presentación. El paciente puede tener miocarditis, lesión hipóxica, cardiomiopatía por estrés, y la lesión isquémica puede darse por un daño microvascular o puede darse por enfermedad coronaria epicárdica, es decir, básicamente como un infarto agudo con una isquemia por ruptura de placa o por desbalance, que es enfermedad coronaria epicárdica. O sea que tenemos todo este abanico de posibilidades en los pacientes COVID-19. Sabemos que esta enfermedad es protrombótica y que muchos pacientes pueden hacer cuadros de infarto agudo al miocardio o simularlos
por enfermedad coronaria epicárdica y hacer más una injuria cardíaca aguda. Bueno, en cardiomiopatía y falla cardíaca aguda se ha documentado falla cardíaca en un 23 a 33% de pacientes críticos y en un 50% de los pacientes que fallecen por COVID-19 se cumplía criterios de falla cardíaca aguda. Es más frecuente en los pacientes que fallecen por COVID y pues puede ser una exacerbación de una falla previa o una cardiomiopatía por estrés de nueva aparición. Siempre tener en cuenta que hay un diagnóstico diferencial aquí y que los pacientes podrían tener patrones clínicos y paraclínicos similares teniendo una insuficiencia cardíaca no relacionada con COVID o un COVID-19 que hace insuficiencia cardíaca. En los pacientes COVID-19 la linfopenia es profunda, en los pacientes que solo tienen insuficiencia cardíaca esto no va a estar, ¿cierto? El ProBNP en COVID, la elevación por encima de 88 en el NT-proBNP se asocia con elevación drástica de la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Para el diagnóstico nomás ya tenemos parámetros de 450 en los pacientes más jóvenes, de 1800 en los pacientes mayores, entonces obviamente esto son puntos de corte diferentes para NT-proBNP. El paciente con COVID-19 tiene una PCR elevada y tiene un cuadro de coagulopatía inducida por sepsis viral con un proceso trombótico acelerado que nos eleva el dímero D. Ya vamos a discutir esto en la parte de hematología, pero eso es sumamente importante. Bueno, las consolidaciones y el vidrio deslustrado del COVID-19 es periférico, la insuficiencia cardíaca, esto tiene un predominio central, el patrón de compromiso alveolar, pero puede ser en ocasiones un cuadro que al ingreso sea difícil de distinguir. La insuficiencia cardíaca por COVID-19, entonces miren esto, un 50% de los pacientes que fallecen por esta causa tienen insuficiencia cardíaca, puede ser una insuficiencia cardíaca previa que se descompensa o puede ser una injuria cardíaca aguda como un IAM, una cardiomiopatía por estrés que se complica con insuficiencia cardíaca aguda. Todos son pacientes COVID-19 que presentaban cuadros de cardiomegalia y de un edema pulmonar gradual asociado también con patrones imagenológicos sugestivos de COVID como engrosamiento septal, imágenes nodulares subpleurales o imágenes de vidrio esmerilado subpleural asociadas a cardiomegalias que cursaban con injuria cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca aguda por COVID-19. El valor pronóstico del NT-proBNP en estos pacientes con COVID-19 ya está establecido, seguramente seguirá madurando con el tiempo el conocimiento a este respecto, pero se ha encontrado que una elevación del NT-proBNP por encima de 88 está relacionada con el desarrollo de complicaciones en pacientes con COVID-19. Nosotros sabemos pues que este punto de corte es muy inferior siquiera al necesario para diagnosticar insuficiencia cardíaca, que es alrededor de 450 menores de 50 años, de 900 entre 50 y 75 años y de 1800 para mayores de 75. Y aquí hablamos, en este estudio se encuentra que por encima de 88 hay una inflexión y en adelante los pacientes es mucho más probable que fallezcan por COVID-19. Esto pues se hace analizando que esto no tiene la mayor especificidad del mundo, pero tiene un área bajo la curva bastante buena. La relación entre la muerte intrahospitalaria y la elevación del NT-proBNP con un punto de corte de 88 picogramos por mililitro ya se encuentra que es predictivo de muerte intrahospitalaria por COVID-19. En estos pacientes pues es discutible hasta qué punto esto tenga que ver con que ya tengan algo de falla cardíaca previa y entonces expresen más ECA2 si son corazones y pulmones más expuestos a este daño, pero lo que se ha encontrado es que ese punto de corte es clave para la elevación sustancial de la muerte en estos pacientes. Bueno, es importante determinar si esa elevación en el NT-proBNP está relacionada directamente con el desarrollo de una insuficiencia cardíaca aguda o si es en parte por el patrón de lesión cardíaca directamente debido al COVID-19. En estos pacientes que tengan elevación leve de las troponinas sin síntomas o sin signos de falla cardíaca aguda, lo que se recomienda es monitorizar clínicamente. No es necesario hacer resonancia magnética ni hacer ecocardiograma en pacientes que simplemente en el momento tienen una elevación leve de troponinas que no tengan clínica de insuficiencia cardíaca aguda. Si los pacientes desarrollan nueva insuficiencia cardíaca aguda de nueva aparición, se puede realizar un ecocardiograma para evaluar si la alteración en la motilidad ventricular es global, lo cual sugeriría más unos diagnósticos, o es focalizada, lo cual nos haría pensar más en otro diagnóstico. Entonces,
el paciente que no hace insuficiencia cardíaca aguda en el contexto de COVID-19 y en quien se sospecha síndrome coronario agudo de una elevación de troponinas puede monitorizarse sin imagen cardíaca, pero cuando ya hay clínica de insuficiencia cardíaca es cuando se indica la realización de ecocardiograma que debe realizarse pues la interconsulta con cardiología. Estas son recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología para pacientes que tienen IAM con elevación del ST. Si el paciente está críticamente enfermo, se hace shock cardiogénico, se debe realizar soporte y considerar la intervención coronaria percutánea al recuperar y estabilizar al paciente. En paciente no crítico o que no tiene una descompensación aguda tipo un shock cardiogénico asociado, se podría realizar la intervención coronaria percutánea en la mayoría de pacientes, pero hay unas condiciones en las cuales se puede considerar terapia fibrinolítica en pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que tienen un IAM no cara anterior, no descendente anterior, con un EKG que nos sugiere IAM de cara anterior, que son pacientes que están hemodinámicamente estables y que tienen un bajo riesgo de sangrado, o sea, paciente no coagulopático. Si el paciente tiene un score de coagulopatía positivo, si tiene un score para coagulopatía de 4 puntos, pues es un paciente que coagulopatía inducida por sepsis es un paciente que es riesgoso llevarlo a este tipo de procedimientos invasivos porque se encuentra coagulopático. En el paciente con IAM anterior que está hemodinámicamente estable podría considerarse la terapia fibrinolítica y más teniendo en cuenta que el número de plaquetas sea el adecuado y que no tenga un INR, un TP muy prolongado. El ecocardiograma que sugiere una causa diferente al infarto es el que tiene estas características. Que no hay anomalías en el movimiento de la pared ventricular relacionadas con el dolor. Entonces se desarrolla el dolor, pero el ventrículo se mueve con normalidad. Que no hay anomalía en un área anatómica sugerida por el EKG. Entonces el EKG muestra compromiso de unas derivaciones, pero a la hora de hacer el ecocardiograma, la anomalía del movimiento es en otra zona. Eso también va en contra de que el paciente se haya infartado. La anomalía en la motilidad cardíaca en un área no coronaria, entonces la distribución anatómica de la disfunción o la alteración en el movimiento cardíaco no obedece a una arteria coronaria, eso me sugiere una causa diferente de infarto y esta que es bastante clara, la hipocinesia total con el miocardio engrosado por edema es sugestiva en este caso de miocarditis y no de un cuadro de infarto, por eso el ecocardiograma es una estrategia, una herramienta que puede ser muy útil para precisar el tipo de compromiso cardíaco en estos pacientes, pero como les decía muchas veces en elevaciones leves o moderadas de troponinas y si no hay insuficiencia cardíaca aguda, el solo monitoreo clínico del paciente debe ser suficiente para poder guiar el manejo de estos casos. Esto es un caso de un paciente con COVID-19 que hace una disección de arteria coronaria. Esto nos dice que de entrada esta infección viral tiene consecuencias cardíacas muy diversas, que hay definitivamente un compromiso con mayor riesgo de complicaciones relacionadas con trombosis, con ruptura de placa ateromatosa, se han encontrado estos procesos de disección de arteria coronaria, se ha encontrado miocarditis, se ha encontrado miocardiopatía por estrés, toda una gran variedad de compromiso cardíaco. El shock cardiogénico en estos pacientes generalmente se relaciona con un componente hidrostático con una presión capilar pulmonar aumentada. Son pacientes que tienen una ausencia relativa de sobrecarga hídrica en ese área, es decir, que muchas veces no es necesario que tengan una sobrecarga hídrica tan pronunciada, pero ya tienen o pueden cursar con un shock cardiogénico y mixto y por lo general van a tener pues las alteraciones en el BNP y el ecocardiograma que ya habíamos discutido. Esto es una pauta que se ha recomendado en la Sociedad Española de Cardiología para el tratamiento inmunosupresor en pacientes con trasplante cardíaco y COVID-19. En pacientes que tienen COVID-19 leve puede mantenerse la inmunosupresión habitual y se podría suspender micofenolato azathioprina por 48 horas. En los pacientes que tienen enfermedad moderada severa se debe considerar suspender el micofenolato, la azathioprina y reducir niveles de anticalcineurínicos si el paciente los tiene. Si tiene anticalcineurínico debe considerarse reducir los niveles del anticalcineurínico y moderado severo el micofenolato, la azathioprina deben suspenderse en estos pacientes. También se ha recomendado para pacientes de reumatología, para pacientes con enfermedades autoinmunes, con terapias monoclonales, por ejemplo, que cuando tengan una infección leve que no requiere hospitalización por COVID,
puede mantenerse su tratamiento de base, pero cuando son pacientes hospitalizados que van a requerir otro tipo de tratamiento, deberá suspenderse estas terapias con anticuerpos monoclonales o terapias inmunomoduladoras en este caso. Esta es la imagen clásica entonces de un paciente por COVID-19 que hace una SDRA. Muchos de ellos, como les decía, van a cursar con una disfunción cardíaca significativa. No es raro que estos pacientes hagan insuficiencia cardíaca aguda y que se descompensen en este sentido. Para el manejo del shock del paciente COVID-19, recordemos entonces que algunos de estos pacientes pueden hacer un shock séptico distributivo, otros van a hacer un shock mixto debido a que van a tener el componente cardiogénico. El vasopresor de elección en COVID-19 es la norepinefrina, es el vasopresor de primera línea. Si el paciente se encuentra que tiene un test de respuesta, una prueba dinámica de respuesta a líquidos positiva, como la elevación de piernas o el reto de líquidos con 500 cc de salina, por ejemplo, en 15 minutos, pues es un paciente al que se le puede administrar líquidos en ese momento. Se debe medir el lactato, se debe tratar de hacer una evaluación de la microcirculación del paciente o de si está haciendo un metabolismo anaerobio aumentado en este caso, y estas son las recomendaciones. Entonces, en el caso del paciente que tiene shock, estos son los medicamentos que vamos a tener disponibles en COVID-19, estos de la OMS, y se encuentra la noradrenalina, por ejemplo, como el vasopresor de elección. Muy pocos pacientes, o son pocos los pacientes en la práctica que se pueden subir de 0.5 de 1 microgramo kilo minuto. La mayoría pueden tener una compensación con las dosis de inicio de la noradrenalina en estos pacientes. Si no se tiene noradrenalina, se puede utilizar adrenalina o vasopresina como tratamientos alternativos de primera línea en estos pacientes, y en lugar de subir exageradamente las dosis de noradrenalina, puede considerarse adicionar vasopresina, o si está demostrado un componente cardiogénico importante, el inotrópico de elección en COVID-19 es la dobutamina, o es el medicamento que debe utilizarse como tratamiento de primera línea en COVID-19 para adicionar terapia inotrópica por encima de titular o de subir mucho las dosis de noradrenalina. Entonces, estas son recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign orientadas hacia COVID. En adultos con shock se sugiere evaluar de forma dinámica y de forma clínica la perfusión del paciente, evaluar la temperatura de la piel, el tiempo de llenado capilar y medir el lactato por encima de parámetros estáticos para estimar la respuesta a líquidos. Entonces, debe evaluarse clínicamente al paciente, debe utilizarse los parámetros dinámicos como elevación de piernas y el reto de líquidos por encima de parámetros estáticos como la PVC para evaluar la respuesta a líquidos. Esto es evidencia extrapolada de estudios previos que ya venía mostrando desde el 2014-2015 que las medidas estáticas son superiores para guiar las medidas dinámicas son superiores para guiar a los médicos en las estrategias de reanimación hídrica en estos casos, y cuando se va a administrar líquidos para la resucitación del paciente, se recomienda utilizar una estrategia conservadora por encima de una estrategia liberal de líquidos para evitar edematizar un pulmón que ya está edematizado de forma inflamatoria por el SDRA, o encharcar más al paciente en palabras prácticas. Estas son recomendaciones de Surviving Sepsis enfocadas a COVID-19. Ellos dicen que si el paciente no tiene SDRA, usted no tiene por qué administrar glucocorticoides sistémicos, y basados en alguna evidencia como la que discutíamos ahora para la metilprednisolona, en los pacientes ventilados de forma mecánica se ha sugerido el uso, y que tienen SDRA, sobre todo en el severo, se ha sugerido el uso de esteroides sistémicos. Ellos sugieren utilizar esteroides sistémicos con una calidad de evidencia baja y con una recomendación débil a favor de esta medida, pero está la recomendación de Surviving Sepsis de, bueno, pacientes con SDRA y sobre todo en los pacientes con SDRA moderado a severo, se recomienda el uso de glucocorticoides sistémicos, en particular de la metilprednisolona para el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la fluidoterapia, se recomienda entonces evaluar con medidas dinámicas y con parámetros clínicos al paciente, así como con el lactato, para evaluar la respuesta a líquidos por encima de parámetros estáticos, lo que ya veníamos discutiendo. En estos pacientes debe serse muy conservador y muy cuidadoso con los líquidos para no empeorar el edema pulmonar que sufren. Si yo no tengo noradrenalina, puedo utilizar vasopresina o adrenalina como agentes de primera línea. En los pacientes con COVID no debe utilizarse dopamina.
y eso tiene una razón, también un precedente de otra evidencia, pero además es claro que no debemos utilizar dopamina porque los pacientes con COVID-19 tienen un riesgo aumentado de arritmias y la dopamina es muy proarrítmica, muy protaquiarrítmica, entonces no debe utilizarse en estos pacientes. La recomendación es fuerte en contra de utilizar la dopamina. La vasopresina se puede adicionar como agente de segunda línea por encima de subir las dosis de noradrenalina. Se puede adicionar nora-vaso al paciente, ¿sí? Para, si yo no logro las metas de presión arterial media que me estoy planteando con el paciente, que son tener una presión arterial media entre 60 y 65 para poder manejar adecuadamente al paciente y perfundirlo adecuadamente. No se requiere metas de presión arterial media más altas en principio. Si yo ya tuve que poner vasopresores, pues voy a llevar al paciente alrededor de 65 milímetros de mercurio de presión arterial media, y con eso se supone que debo tener pues al menos compensado parcialmente el shock del paciente. En adultos con COVID-19 y shock es importante resaltar eso. Se recomienda no utilizar dopamina en estos pacientes en ninguna circunstancia. Ahora, si el paciente tiene evidencia de disfunción cardíaca, una hipoperfusión que persiste a pesar de los líquidos y la noradrenalina, se sugiere adicionar dobutamina por encima de aumentar las dosis de noradrenalina. Entonces, si yo ya tengo la noradrenalina, pero el paciente tiene evidencia de disfunción cardíaca, levotroponinas, tiene alteraciones en el ecocardiograma, tiene evidencia de insuficiencia cardíaca aguda, el inotrópico de elección va a ser la dobutamina. Algunos pacientes con presiones pulmonares elevadas podrían requerir, por ejemplo, o con falla cardíaca derecha, podrían requerir un inodilatador, ¿cierto? Por ejemplo, la milrinona, pero el inotrópico de elección en COVID-19 de primera línea es dobutamina. Bueno, para pacientes que además tengan un shock refractario, debe utilizarse una terapia con corticosteroides a dosis bajas, no es metilprednisolona, ¿cierto? El medicamento que vamos a utilizar es hidrocortisona, 200 miligramos cada día intravenosos, que se pueden administrar como dosis intermitentes o como infusión, pero vamos a utilizar la hidrocortisona como la otra indicación de esteroides. Entonces, en COVID en general, no usamos esteroides. Se usa esteroides en dos situaciones, o se ha recomendado en dos situaciones. En SDRA, que el paciente que está ventilado mecánicamente, la metilprednisolona, y estas recomendaciones de Surviving Sepsis Campaign no están en todos los lados. Por ejemplo, en el UpToDate recomiendan no utilizar esteroides ni siquiera en ese escenario, y o lo dejan más pues como decisión del médico. Y en pacientes con un shock refractario que ya tienen noradrenalina o butamina, que tienen el manejo de líquidos, se puede utilizar esteroides. Hidrocortisona es el esteroide de elección en este contexto. Bueno, en alteraciones del sistema de la coagulación en pacientes COVID-19 se han encontrado varias alteraciones. El dímero D elevado mayor a 500 es más relacionado con mortalidad que la prolongación del tiempo de troponina, y esta a su vez es más relacionado con mortalidad que la trombocitopenia. O sea que lo más grave es la elevación del dímero D, y a su vez es un marcador de un fenómeno fisiopatológico subyacente. Siempre se debe medir TP, TPT, INR, dímero D y plaquetas en estos pacientes. Esto es un artículo o una imagen de un artículo sobre la coagulopatía inducida por sepsis, cómo se comportan estos pacientes, y es que inicialmente hay un patrón más fibrinolítico en el paciente, pero a medida que la sepsis progresa, el paciente empieza a entrar en un fenotipo trombótico y empieza a entrar en una tendencia a la coagulación intravascular diseminada. La coagulopatía inducida por sepsis obedece a una serie de fenómenos inflamatorios que me llevan al paciente de un patrón inicialmente en el que se aumenta la liberación de activador tisular del plasminógeno, pero luego hay un aumento en la producción del inhibidor de activador del plasminógeno, y los pacientes caen en un fenómeno protrombótico que finalmente lleva a coagulación intravascular diseminada y los lleva a cumplir estos criterios. Estos son dos escalas diferentes que nos sirven para evaluar fundamentalmente lo mismo. Este es el score ISTH, que es de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para coagulación intravascular diseminada, y este es el score de coagulopatía inducida por sepsis, que básicamente nos evalúa fenómenos muy similares. Miren aquí en la comparación, el recuento plaquetario, tenemos unos puntos de corte un poco más bajos para el score ISTH para coagulación intravascular diseminada, pero ambos fenómenos obedecen al mismo resultado fisiopatológico y por eso tenemos parámetros tan similares. El dímero D lo tenemos en cuenta en el score ISTH para coagulación intravascular diseminada, el TP
es el que vamos a evaluar aquí. En este caso vamos a utilizar el ratio de tiempo de protrombina para evaluar en estos pacientes y el INR para evaluar en la coagulopatía inducida por sepsis. El fibrinógeno lo tenemos en cuenta para coagulación intravascular diseminada y debe reponerse en los pacientes que, por ejemplo, están sangrando, que tienen una hipofibrinogenemia, y el score SOFA se tiene en cuenta para la coagulopatía inducida por sepsis. Entonces, tenemos dos scores que evalúan elementos muy similares y que evalúan un fenómeno fisiopatológico similar, y es cómo caen las plaquetas, cómo se aumenta el dímero D, cómo se prolonga el tiempo de protrombina y cómo cae el fibrinógeno en un paciente que tiene disfunción multiorgánica y que está haciendo una coagulopatía inducida por sepsis. Ahora, ¿cómo encaja esto con COVID-19? Este es un estudio bastante interesante que nos mostró en más de 100 pacientes cómo se comporta la coagulación alterada en los pacientes con COVID-19, cómo es que se comporta este fenómeno. Entonces, parámetros de coagulación alterados están asociados con un pronóstico pobre en pacientes con neumonía por COVID-19, y se encontró que un 71% de los pacientes no sobrevivientes coinciden con un puntaje mayor a 5 puntos para este score y STH para coagulación intravascular diseminada, y por el contrario, en el grupo de sobrevivientes solo el 0.6% tenían criterios de coagulación intravascular diseminada. Entonces, la mayoría de pacientes con COVID-19 que fallecen lo hacen con una coagulopatía o lo hacen cumpliendo criterios de coagulación intravascular diseminada en este caso. Entonces hay un fenómeno fisiopatológico allí subyacente clave en estos pacientes, y vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Esto está en Medscape, el score para coagulación intravascular diseminada, ¿cierto? Lo encontramos en cualquier lado en el QX que todos debemos tener en el celular. Bueno, ¿qué implicación el tratamiento tiene esto? Y es que parece ser que el tratamiento con anticoagulante y la tromboprofilaxis, eso está relacionado con una disminución de mortalidad en pacientes con coagulopatía por COVID-19 severa, y aquí tenemos los puntos claves que se han encontrado en este estudio, y es que la mortalidad en los pacientes que estaban utilizando heparina es más baja, pero en pacientes que tienen un SIC score o un score de coagulación, de coagulopatía inducida por sepsis mayor a 4 puntos, o en pacientes que tienen un dímero D que está por encima de 6 veces el límite superior normal, sí, que es de 0.5, en este caso es un dímero D mayor a 3, o sea que cuando el paciente tiene una coagulopatía franca inducida por sepsis, se beneficia de la aplicación de heparina, y esto parece ser cierto para los pacientes con COVID-19. En este estudio teníamos un N de 499 pacientes, el grupo de heparina de bajo peso molecular 99 pacientes, y se encontró que en el subgrupo de pacientes que tenían un dímero D mayor a 3 o un SIC mayor a 4, un score SIC mayor a 4, la mortalidad de estos pacientes eran más bajas. Este es el score SIC, que es para coagulopatía inducida por sepsis, que es cuando es mayor a 4 que encontramos este beneficio, y aquí lo vemos. En los pacientes que tenían un dímero de más de 6 veces el límite superior normal, la mortalidad fue inferior de forma estadísticamente significativa respecto al grupo de pacientes que no recibió heparina. Entonces, es como si el aplicar heparina en este caso nos diera un beneficio, especialmente en los pacientes que tienen un dímero elevado y que nosotros ya sabemos que son pacientes que van a tener una diferencia de mortalidad estadísticamente significativa, al parecer por esa coagulopatía inducida por sepsis, que es un estado protrombótico exagerado. Bueno, hay unos elementos también a responder, es en los pacientes que tienen anticoagulantes o que tienen un cuadro trombótico, por ejemplo, una trombosis venosa profunda o una enfermedad tromboembólica venosa, pues, y tienen COVID-19, ¿cómo se va a manejar el tema de la anticoagulación? Lo primero es el tratamiento con heparina de bajo peso molecular profiláctica. Es un tratamiento ampliamente disponible que debería considerarse en todos los pacientes, y aquí se extiende la recomendación en la Sociedad Americana de Hematología para pacientes no críticos. Pues todos los críticos deberían tenerlo porque son los que van a estar más coagulopáticos, pero incluso para los no críticos se ha tratado de extender esa recomendación por COVID-19. Las contraindicaciones son un sangrado activo, un recuento de plaquetas debajo de 25.000. El beneficio de la heparina en dosis profiláctica, entonces, es este que yo les menciono, que parece ser que hay un mejor pronóstico en relación con la mortalidad en los pacientes que tienen coagulopatía inducida por sepsis, y que esto se observó también en el grupo de pacientes que tenían un dímero D por encima del límite superior normal. En este caso, son pacientes que tienen un riesgo menor de morir cuando se hace esa tromboprofilaxis.
todo paciente, aunque tenga pruebas de coagulación anormales, salvo si tiene un sangrado activo, tiene plaquetas menores a 25.000 o tiene un fibrinógeno menor a 0.5, son situaciones en las que debería administrarse, perdón, debería suspenderse la heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada, depende de cuál estemos utilizando. Y en ese caso debería realizarse tromboprofilaxis mecánica para evitar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. En pacientes con dímero D elevado, pues son los que más tienen que tener la heparina pues. La anticoagulación, entonces, se debe anticoagular a pacientes con trombosis venosa profunda. Si el paciente tiene un fenómeno tromboembólico previo y bien anticoagulado, debe seguir anticoagulado, y en pacientes con FA debe mantenerse la anticoagulación, salvo que haya un sangrado activo, unas plaquetas menores a 50.000 o si el fibrinógeno es menor a 1. Estas son recomendaciones para cómo se debe guiar el tratamiento de esta coagulopatía o cómo se deben manejar los pacientes con COVID-19. Son recomendaciones que están igualitas en la Sociedad Americana de Hematología de cómo se va a manejar estos pacientes entonces en términos de tromboprofilaxis y anticoagulación. Los anticoagulantes deben suspenderse si el paciente cumple uno de estos criterios. Esto pues resume, es un algoritmo que trata de resumir esto, y ya nos toca un tema importante que es cómo vamos a trabajar la parte de hemoderivados en estos pacientes y a qué pacientes les vamos a administrar hemoderivados. Entonces la transfusión de hemoderivados es clave en un paciente con CID que está sangrando activamente, tiene coagulopatía inducida por sepsis y está sangrando activamente, se debe transfundir plaquetas si las plaquetas están debajo de 50.000. Se debe transmitir plasma, 4 unidades, si el INR es mayor a 1.8, y el concentrado de fibrinógeno de 4 gramos o el crioprecipitado de 10 unidades si el fibrinógeno es menor a 1.5. O sea que si el paciente tiene un diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, sangra, yo debo transfundir hemoderivados de acuerdo a cómo esté el INR, de acuerdo a cómo está el fibrinógeno o de acuerdo a cómo están plaquetas. Miro 3 cosas: plaquetas, INR y fibrinógeno. Y si alguno se me sale de estos parámetros, debo transfundir el hemoderivado correspondiente. Ahora, si el paciente tiene coagulopatía severa y disfunción hepática, que yo sé que me va a alterar la síntesis de factores de la coagulación, debo considerar aplicar un concentrado de complejo protrombínico de 4 factores en lugar de plasma. Entonces, aquí en la parte del manejo de la coagulopatía, si el paciente tiene una hepatopatía de base o hace una disfunción hepática aguda importante, es un paciente en quien yo debo considerar el Octaplex, por ejemplo, por encima de administrar el plasma para hacer una reposición completa de factores de cascada de coagulación adicional y corregir la coagulopatía de forma eficiente y acertada en estos pacientes. Bueno, este es todo el mapa del paciente con COVID-19. El impacto de la heparina parece ser pleotrópico. En realidad se ha hablado de que, bueno, es anticoagulante, antiinflamatoria. Ahora se hablan de que incluso podría ser antiviral. Eso pues es obviamente una hipótesis. Esto muy probablemente también tiene que ver con los síndromes de disfunción endotelial asociada a la sepsis, en los cuales se ha documentado que los glucocálix disfuncionan y puede haber disminución del heparansulfato de forma significativa a nivel endotelial, y aquí la heparina podría tener un rol clave para restabilizar ese balance a nivel endotelial. Algunos comentarios en términos de los medicamentos que se están utilizando ahora, por ejemplo, para el caso del Cirulimab, para todos estos medicamentos en COVID-19, parece ser que esto también tiene un beneficio en el control de la coagulopatía asociada a COVID-19, pero el Sarilumab, por ejemplo, que está enfocado a controlar la tormenta de citoquinas, puede disminuirnos el fibrinógeno en algunos pacientes, y por eso en el paciente coagulopático hay que tener cuidado con el uso de estos medicamentos en los centros donde se tenga disponible. Ya se ha hablado de la coagulopatía y elevación de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con COVID-19. Estos publicados en el New England Journal of Medicine nos muestra casos de pacientes que estaban cursando con cuadros de coagulopatía inducida por sepsis viral por COVID-19, que tenían elevaciones sustanciales en el dímero D, y pacientes en quienes se encontró anticuerpos antifosfolípido elevados, y se encontró también cuadros de infarto cerebral, cuadros de isquemia cerebral en lobo frontal, en núcleos basales,
cuadros isquémicos asociados con elevación de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes que estaban coagulopáticos. Esto nos resalta una vez más el tema de la coagulopatía en COVID-19 y nos hace ver elementos importantes. Los pacientes muy probablemente tienen una trombosis microvascular que explica toda su coagulopatía por consumo, tienen un consumo de factores de coagulación. En GRAM, por ejemplo, hacíamos una discusión interesante y era, bueno, pero entonces desde hace tiempo, ¿no? Desde que empezó todo esto y vimos que había elevación del fibrinógeno en el primer estudio de WAM de 1099 pacientes, y ya decíamos, bueno, el fibrinógeno está elevado, sus pacientes, el dímero D está elevado, sus pacientes tienen coagulación intravascular diseminada viral, eso es lo primero que hay que preguntarse, y desde ese momento dijimos, bueno, y hay microangiopatía trombótica, habrá esquistocitos, pues ya la Sociedad Americana de Hematología nos dice, efectivamente, estos pacientes hacen microangiopatías trombóticas con esquistocitos que se evidencian en el extendido de sangre periférica. Bueno, la elevación de anticuerpos antifosfolípidos es algo que hay que aclarar con el tiempo. Su presencia sabemos que es central en el síndrome antifosfolípido, pero esto puede tener elevación transitoria en enfermedad crítica o infecciones, puede ser un SAF secundario a la infección y obviamente tenemos factores de confusión como que muchos de sus pacientes tienen coagulación intravascular diseminada, tienen disfunción endotelial y microangiopatía trombótica, todo lo cual nos eleva los anticuerpos antifosfolípidos. Bueno, para hablar un poco de la parte renal, este es uno de los primeros estudios que salió a este respecto y decía claramente que el coronavirus no causa injuria renal aguda. Esto es un anunciado un poco pues fuerte, entonces ya, riñón no hay nada. Mentiras, en realidad en riñón lo que se ha encontrado es que hay un compromiso renal importante y que esto tiene unas razones fisiopatológicas claras. Hay un eje pulmón-riñón en el SDRA que se ha venido estudiando en los pacientes de unidad de cuidado intensivo. Al parecer hay un daño directo por citoquinas propuesto para el daño por COVID-19, un compromiso también por síndrome hemofagocítico, por el síndrome de hipersecreción de citoquinas. Recordemos que hay hemofagocitosis secundaria en COVID-19, es una hipótesis que cada vez es más fuerte y cada vez más pacientes cumplen criterios para esto. La comunicación entre los órganos es clave aquí, ¿cierto? Si un paciente hace, por ejemplo, un síndrome cardiorrenal tipo 1, pues puede tener y tiene una cardiomiopatía asociada a una miocarditis, hace una hipoperfusión renal en este caso, pues va a ser una lesión renal aguda. Los pacientes con daño alveolar que están muy hipóxicos pueden hacer una hipoxia de la médula renal. Si el paciente tiene una PIP muy alta, se emocionaron ahí alguien pues con la PIP y suba la PIP para arriba, ese fenotipo L, puede hacer un síndrome también de compartimiento renal si eso coincide con una presión intraabdominal aumentada. Y en los pacientes que hacen rhabdomiolisis, por ejemplo, o hemólisis, puede haber toxicidad tubular asociada a este tipo de nefrotoxinas endógenas. ¿Qué se ha encontrado en estos pacientes? Que hay reproducción viral, que hay detección de proteínas virales también en túbulos renales, que hay agregados en los capilares peritubulares de eritrocitos, que también al parecer hay una microtrombosis y una estasis renal significativa que puede influir en esto. Miren, esto es lo lindo, estos pacientes con COVID-19 que tienen proteinuria hematuria, que tienen alteraciones en el uroanálisis, ya también esto se nos ha asociado con un mayor riesgo de mortalidad. Estos son análisis iniciales que nos muestran un hazard ratio aumentado para la muerte por intrahospitalaria por COVID-19 en los pacientes que tienen proteinuria, que tienen una disfunción renal a nivel glomerular o tubular, pacientes hematúricos, pacientes que tienen elevación del MUN significativa, también van a estar acá. Miren el peso que tiene la hematuria, por ejemplo, en este caso, para aumento de la mortalidad y obviamente el grado de disfunción renal o de lesión renal aguda del paciente, el estadio, entre más alto, pues mayor riesgo de mortalidad. Estas son tablas que nos comparan pacientes que tienen hematuria, proteinuria, cómo tienen una mayor mortalidad entre más cruces tengan en el uroanálisis, y en pacientes que tengan una elevación más fuerte del BUN, también que tengan una retención de asobados, cómo la incidencia de muerte aumenta con los días a medida que es más frecuente la injuria renal aguda en estos pacientes. Entonces el riñón es importante, es sumamente importante. ¿Qué mecanismos podemos tener? Entonces el parámetro de ventilación, el paciente que tiene una alta presión meseta, una PIP elevada en un fenotipo L, por ejemplo, muy probablemente puede hacer una disfunción hemodinámica. Es un paciente que puede hacer una hipoperfusión renal fácilmente. El paciente con rhabdomiolisis también es un paciente que puede estar expuesto a esto. El uso de terapias nefrotóxicas de aminoglicósidos, por ejemplo, como antibióticos en antibiótico-terapia empírica. Es difícil, muchos de estos pacientes no vamos a tener la facilidad de dializarlos. Si es un paciente con un SDRA severo, pues es probable que
no vaya a tener un amplio beneficio de esto. Y pues en Colombia no tenemos las terapias de reemplazo renal ampliamente disponibles. Es probable que el paciente en diálisis enfermo renal terminal que no tiene COVID necesite más esa terapia en el momento, pero cuando se tenga disponible esto puede utilizarse de una forma eficiente e inteligente. Las velocidades de flujo más altas, por ejemplo, manejar el paciente a 40, 50 cc kilo hora durante 10 horas, en lugar de hacer terapia de reemplazo renal continua, puede permitir que dialicemos hasta 2 o 3 pacientes con una sola máquina al día y vamos a tener velocidades de flujo más altas en menor tiempo, como una administración inteligente del recurso de terapia de reemplazo renal en paciente con COVID-19 que va a requerir esto. Bueno, unos comentarios en el sistema nervioso. Las alteraciones del sistema nervioso pueden darse sobre el nivel de conciencia del paciente. Por ejemplo, pueden darse alteraciones como somnolencia y coma, pacientes que debutan con eso, puede tener alteraciones en el pensamiento, delirium, los síntomas como cefalea, un fenómeno eléctrico convulsivo, pacientes que debutan con una crisis convulsiva o un ataque cerebrovascular único múltiple. Ya hay evidencia de que muchas personas jóvenes al parecer están haciendo ataques cerebrovasculares por COVID-19 como debut, y hay reportes de casos de pacientes que llegan al servicio de urgencias con un cuadro de ataque cerebrovascular y mentiras que lo que tienen es un COVID. Horas más tarde comienzan a presentar entonces los cuadros de fiebre, de hipoxia. Resulta que el paciente debutó con un fenómeno trombótico, pero detrás de eso había un COVID-19. Entonces es importante que haya claridad en que este tipo de fenómenos pueden presentarse. Incluso se hace la propuesta de que, bueno, paciente que llega a la UCI con un fenómeno trombótico de una etiología poco clara, infarto agudo del miocárdico, un TEP o un ataque cerebrovascular en quien no era esperable el ataque cerebrovascular o un ataque cerebrovascular con fiebre, de una vez tenemos que hacer pruebas de COVID, tenemos que hacer prueba rápida y tenemos que hacer RT-PCR para COVID, idealmente ambas pruebas. En pacientes que estén en una unidad de cuidado intensivo con fenómenos trombóticos, ojalá a todos les empecemos a hacer pruebas para COVID, así no tengan fiebre ni síntomas respiratorios, porque hemos visto que muchos pacientes pueden no tener esos síntomas respiratorios para tener COVID. Bueno, un estudio de JAMA con 214 pacientes encontró que los síntomas más frecuentes en el sistema nervioso central fueron mareo y cefalea, y los del sistema nervioso periférico fueron alteraciones gustativas y olfativas que suelen ser tempranas en la infección por COVID-19. Este es el que les menciono, un estudio donde se ha tratado de demostrar cómo son estas manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID-19, que se ha encontrado que los pacientes con manifestaciones neurológicas suelen tener o estas manifestaciones suelen ser más frecuentes en pacientes que desarrollan severidad por COVID-19, que los síntomas como mareo y cefalea son un poco más frecuentes en los pacientes que sufren enfermedad severa. Obviamente el ataque cerebrovascular es más frecuente en pacientes severos, son pacientes que tienen un estado trombótico acelerado, pacientes que tienen un estado trombótico más pronunciado. Entre otras cosas, se encontró pues que las alteraciones gustativas y olfatorias se presentan de forma muy temprana en COVID-19 y son los síntomas más frecuentes del sistema nervioso periférico. ¿Qué más se ha encontrado? Que los pacientes que hacen enfermedad sintomática del sistema nervioso central y que tienen un cuadro severo por COVID-19 son pacientes que suelen tener recuentos de neutrófilos más altos, recuentos de linfocitos más bajos, son pacientes más inflamados, con PCR más alta, con dímero D más elevado. Mire la relación aquí. Si yo hago síntomas del sistema nervioso central en el contexto de una enfermedad severa por COVID, voy a tener probablemente un dímero D más elevado. Aquí vemos la disfunción microvascular trombótica, muy probablemente detrás de este tipo de hallazgos en estos pacientes. La LDH más elevada, no es gratis que en nuestro país la Asociación Colombiana de Infectología muy claramente recomienda que si el paciente tiene factores de riesgo y hace una elevación sustancial del LDH por encima de 350, de un paciente que hay que hospitalizar, aunque tenga signos vitales normales, porque son pacientes que se complican más. Bueno, en cuanto a la invasión, pues hay varias vías propuestas, que hay una vía que puede ser retrógrada, que puede ser por vía sanguínea, hematógena, que puede ser por el nervio vago desde los bronquios, y la más fácil, que es por el bulbo olfatorio, que la tiene ahí cerca, casi como dentro de las amebas come cerebros, como una iglesia. En este caso podría entrar hacia el virus. Hay una reacción inflamatoria en el tejido cerebral, hay una reacción inflamatoria a nivel vascular
que se asocia con depósito de células allí con un parámetro de un exudativo fibrinoide perivascular y con tendencia a hacer cuadros de microtrombosis también aquí a nivel cerebral. Entre las alteraciones imagenológicas documentadas en este estudio que es publicado en el New England Journal, en esta correspondencia que es sobre pacientes con características neurológicas, se ha encontrado engrosamiento de las leptomeninges, alteraciones en la perfusión, en el MRI cerebral. Cuando se hace evaluación de la perfusión cerebral está alterado en un 100% de los pacientes que se hizo MRI, y es importante ver si estas alteraciones de perfusión cerebral son más frecuentes. El stroke isquémico también se encontró con frecuencia en estos pacientes que tienen COVID-19. Los hallazgos neurológicos son más frecuentes en los pacientes que no necesariamente los que van a entrar a la UCI, sino los que salen de la UCI. Y son pacientes que tienen muchas cosas en juego acá, ¿cierto? Cuando se tuvo la sedación y el bloqueante neuromuscular en estos pacientes, un 67% de los pacientes evaluados en un estudio mostró alteraciones neurológicas. Estos signos neurológicos alterados, lo más frecuente es que haya signos difusos del tracto corticoespinal, aumento de reflejos osteotendinosos, clonus, pacientes que se despiertan hiperrefléxicos, un reflejo plantar extensor bilateral, un reflejo de Babinski bilateral, síndrome piramidal bilateral y síndromes disejecutivos motores y probablemente cognitivos. Entonces es importante ver cómo el daño es difuso. Yo diría que esto habla en gran parte de cómo la microvasculatura cerebral está comprometida a un nivel difuso. Hay pacientes que pueden hacer síndromes piramidales bilaterales, por ejemplo, y esto se asocia con desenlaces adversos en pacientes con COVID-19. Algunos pacientes hacen encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica. Esto está bien documentado por imágenes de tomografía y de resonancia magnética, y entre estos hallazgos llama la atención el daño talámico frecuente que pueden hacer. Algunos pacientes pueden hacer isquemia talámica bilateral, y esto es importante porque se ha documentado en otras enfermedades que causan disfunción microvascular. Malaria en niños y en adultos puede hacer la malaria cerebral, puede hacer patrones de infarto talámico bilateral o compromiso talámico bilateral. Influenza virus también puede causar este patrón. Vemos que realmente las arterias están patentes y puede ser más un compromiso de los ramos perforantes de las arterias talámicas en este caso, ya que la macrovasculatura puede estar preservada y el daño puede ser más microvascular, microtrombosis, microtaponamiento de vasos. Estos son compromiso a nivel cerebral. Miren cómo puede haber hiperintensidades en resonancia magnética hacia los polos temporales en un patrón que sería sugestivo en otro contexto de encefalitis herpética. Aquí vemos el compromiso talámico bilateral de un paciente, aquí algo de compromiso hacia la ínsula, compromiso talámico bilateral de un paciente, que nos habla de que probablemente las arterias perforantes talámicas y toda esta circulación perforante puede estar comprometida en los pacientes con COVID-19. Esas son imágenes de pacientes COVID-19 que tienen compromiso cerebral. En cuanto a la parte de paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, se ha encontrado que en un estudio de 136 pacientes que les traigo aquí, que el ritmo inicial fue asistolia en 89% de los pacientes y la actividad eléctrica sin pulso estuvo en un 4% de los pacientes. Solo el 5.9% hizo un ritmo que era chocable, un ritmo que era desfibrilable. La mayoría de pacientes se inició la RCP en el primer minuto, la mayoría fueron intrahospitalarios, la mayoría se monitorizaron inmediatamente. El 13% hizo retorno a circulación espontánea luego de ser reanimado. Solo el 2.9% de los pacientes estaba vivo a los 30 días y solo un paciente tuvo desenlace neurológico favorable a los 30 días. Esto nos pone en duda cuál será el beneficio real en la práctica de la reanimación de muchos pacientes con COVID-19, que obviamente hay que hacerla, pero debemos tener en cuenta las cosas. En primer lugar, el personal no debe exponerse más de lo necesario. Si el personal no tiene equipo de protección personal, no tiene por qué entrar a hacer la reanimación, porque es un proceso altamente aerosolizador, en particular en paciente intubado, que si no tiene el tubo conectado, si apenas lo van a conectar, pues va a aerosolizar a todo mundo. En estos pacientes, la AJA recomienda durante el proceso de resucitación cardiopulmonar que se puede hacer la ventilación con bolsa máscara, con bolsa autoinflable, en tanto se tenga el filtro viral, o se puede considerar rápidamente la intubación. De hecho, este tipo de paro cardíaco es un paro cardíaco que debe intubarse rápidamente y debe cesarse con presiones mientras se hace la intubación.
si se va a utilizar una vía avanzada de la vía aérea o se va a intubar al paciente. En algunos pacientes que no hay una alta tasa de éxito en intubación, puede considerarse los dispositivos supraglóticos para estos pacientes. En los pacientes que tienen COVID-19 y que son pacientes que van a requerir una reanimación cardiopulmonar, lo primero es limitar el personal que hay en la sala al mínimo necesario, ponerse el equipo de protección personal adecuadamente en este caso, sí, evaluar muy bien ese componente y debe evaluarse inmediatamente el ritmo del paciente para determinar si es chocable o no. La mayoría de pacientes van a estar aquí en actividad eléctrica sin pulso o en asistolia, esto es lo más frecuente que se encuentra en los pacientes con COVID-19. Si están en fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, pues debe chocarse o debe descargarse el paciente, pero miren esto lo importante, priorizar la intubación y parar compresiones. No se debe intubar comprimiendo al paciente. Pause las compresiones para intubar al paciente, eso es clave, y si se falla en un primer intento de intubación, y más en un contexto, por ejemplo, con una unidad de cuidado intensivo o un paciente que se extuba, es difícil porque en muchos escenarios es muy riesgoso para el personal entrar a hacer un segundo intento de intubación y podría considerarse un dispositivo supraglótico mientras se tiene el personal más calificado o mientras se tiene disponible la videolaringoscopia para asegurar esto. Es importante siempre tener los filtros virales disponibles, a conectar rápidamente al ventilador mecánico. En los medios rurales va a ser un problema en Colombia que muchos médicos viajen ventilando con ambú, dando ambú a un paciente 2-3 horas, que sea un paciente COVID, y lo estamos viendo y lo vamos a ver cómo va a llegar ese médico lleno, totalmente aerosolizado, ¿cierto? Va a llegar emitiendo más virus que el paciente. Entonces son escenarios en los cuales es muy difícil esto. Esos médicos tienen que autoaislarse y tienen que hacerse la prueba de RT-PCR a los 7 días estando asintomáticos para hacer vigilancia intensificada de COVID-19, por ejemplo, si se hace intubación y la ventilación. Bueno, ya para terminar, entonces unas perlas clínicas generales con COVID-19. Lo primero es, y esto pues no está discutido en esta charla, pero es clave, la presencia, la sospecha clínica es lo último que se pierde. Las pruebas diagnósticas en COVID están bastante lejos de ser perfectas. Ni la RT-PCR ni las pruebas rápidas tienen una tasa de falsos negativos lo suficientemente baja como para yo decir que voy a descartar. Si además la aplico en un momento inoportuno, la prueba rápida antes de 10 días o 12 días de síntomas, o si tomo la PCR después de 10 días de síntomas, que son momentos en los cuales estas pruebas no sirven. Entonces la sospecha clínica y paraclínica es lo último que se pierde, por lo tanto las precauciones deben ser totales. Esto para efectos diagnósticos. Luego, probablemente vamos a terminar diagnosticando COVID más con score diagnósticos que incluyan la linfopenia, que incluyan otros elementos clínicos y paraclínicos. Siempre realizar EKG antes de instaurar un manejo específico, no se debe nunca dejar pasar el electrocardiograma. La intubación debe ser temprana, programada, anticipada con equipo de protección personal. Utilizan el score ROX y los scores de lesión pulmonar temprana para esto. El score ROX que está disponible en el QX es clave para yo anticipar la necesidad de intubación, anticiparse al SBRA determinando que hay una lesión pulmonar aguda temprana, intubar y sin dar ventilación con presión positiva durante la intubación o la oxigenación del paciente debe ser pasiva, idealmente con la técnica menos aerosolizadora que se tenga. El manejo de líquidos es conservador, no nebulizar, porque vemos la tendencia en muchos escenarios a nebulizar neumonía, a nebulizar todo lo que no está indicado nebulizar, ¿cierto? Bronquiolitis, neumonía, cualquier cosa de estas que no es un EPOC, no está sibilando, pues no tiene sentido nebulizar. Y menos un paciente que no hemos descartado un COVID-19, porque al nebulizar un broncodilatador vamos a esparcir virus hasta el techo. No esteroides, salvo que el paciente tenga un EPOC previo y los necesite definitivamente. Esta recomendación es muy a nombre de Surviving Sepsis Campaign, SRA moderado a severo. No está en todos los lugares la recomendación de esteroides en el SRA en COVID-19 por la preocupación de la experiencia previa con el MERS. Y el shock refractario sí está definitivamente indicado utilizar la hidrocortisona. De escalar terapia al respecto es un último punto que quiero resaltar. La resistencia antimicrobiana que se va a venir después en las unidades de cuidado intensivo
después de bolear meropenem, vancomicina 20 días a cada paciente o 30 días a cada paciente con COVID-19 es miedosa. Si tengo prueba positiva de COVID-19, si no tengo un solo cultivo positivo y si la procalcitonina no está elevada o significativamente elevada, ¿tiene sentido antibiótico-terapia de amplio espectro prolongada en un paciente que nunca me dio un positivo un cultivo y que yo sé que es un COVID-19 por imágenes y por todo? Entonces, aquí es donde hay que empezarse a preguntar qué escalas y estrategias vamos a utilizar para escalar la antibiótico-terapia de amplio espectro en pacientes con COVID-19 para no sobretratar con antibióticos, porque luego las pseudomonas y las klebsielas que nos vamos a encontrar van a ser la segunda pandemia que viene y luego COVID-19 se sobreinfecta estando ventilado por una bacteria de estas y ahí sí que se murió definitivamente. Bueno, ver las clínicas en pronóstico, siempre anotar en la historia clínica factores de riesgo para enfermedad severa desde el primer contacto del paciente, checklist. Y anotar factores de riesgo, pues algo que no tratamos en esta charla, pero es importante que todo el mundo lo tenga muy claro. Factores de riesgo con alteración paraclínica significativas, hospitalizar. Si tengo neutrofilia en un paciente, si tengo linfopenia, trombocitopenia o LDH elevada por encima de 350 y hay factor de riesgo, aunque tenga todos los signos clínicos vitales, hospitales. Estimar gravedades del ingreso, LDH, dímero, DTP, linfopenia y síntomas neurológicos, todo eso es predictivo de gravedad y de severidad y debe tomarse en cuenta en la historia clínica y la gravedad es algo que se tiene que anticipar y anticipar con scores de gravedad que algunos ya están disponibles en MedCalc. Las perlas clínicas en manejo, pues ya habíamos hablado de esto, cánula nasal de alto flujo, aerosoliza. Idealmente se deben utilizar en sitios donde haya salas de presión negativa. Eso en Colombia no está ampliamente disponible, así que las cánulas nasales de alto flujo muy bonitas y muy buenas son un gran riesgo de aerosolizar e infectar mucho personal de salud. La ventilación invasiva, ojo, riesgo de progresión, ya estudios previos habían mostrado mayor mortalidad por intubación tardía y el paciente, si usted ve que el paciente sigue con la misma dificultad respiratoria con la ventilación invasiva, eso va a ser una lesión pulmonar autoinfligida y va a terminar en un fenotipo H, que es el fenotipo pues que va a estar con menor confianza, con más PIB, bueno, un patrón de edema pulmonar más complicado. Bueno, la intubación temprana, considerar siempre el sensorio, la estabilidad hemodinámica, la presión arterial del paciente y la hipoxemia, cómo se comporta. En escenarios de primer y segundo nivel, el uso de la SPO2, FIO2 como reemplazo de la PAFI es clave. SPO2, FIO2 menor a 315, ojo con eso, que es equivalente a una PAFI menor a 300. Hidroxicloroquina o acitromicina, importante siempre, EKG, potasio, magnesio y tener muy clarito ese QT prolongado para este efecto. Si es un hospital organizado donde tenemos QT corregido del paciente que es el que algún médico le dio por iniciar hidroxicloroquina con acitromicina, pero ya sabíamos cómo estamos vigilando el QT corregido y que en un estado de no respuesta aparente paro, ya sabemos que muy probablemente puede estar haciendo unas puntas torcidas relacionadas con un QT prolongado. La tromboprofilaxis, ojalá universal en todos los escenarios, ya vemos el beneficio de la heparina, excepciones plaquetas menores a 25.000, sangrado activo, bueno, son situaciones que salen un poco de control. Y los hemoderivados, según los criterios que hemos discutido en la charla, paciente que tiene un sangrado activo, por ejemplo, un INR mayor a 1.8, estará indicado en este caso reponer hemoderivados en los pacientes. En pacientes con sangrado activo, plaquetas menores a 50.000, pues un sangrado significativo, voy a reponer plaquetas. Entonces, siempre es importante tener en cuenta cada uno de estos elementos. Si hay hepatopatía, utilizar los concentrados de complejo protrombínico con 4 factores, idealmente asociados a la coagulopatía, para reponer factores de cascada de coagulación en estos pacientes. No olvidemos que estos pacientes requieren siempre tener muy claras las metas de ventilación. Hay pacientes que obviamente, un paciente fenotipo H puede terminar con una PIB de 20, de 22, bueno, eso puede terminar en PIBs muy altas, incluso por encima de esto, ¿cierto? La presión de distensión siempre debe estar debajo de 15 o es lo ideal. El prono, no olvidemos que va a ser muy útil incluso en pacientes que no tengan esta hipoxemia. Yo creo que esto es una revolución en este sentido, porque muy probablemente vamos a ver el prono utilizado en pacientes que antes no se consideraba indicado, o sea que no estaban tan hipoxémicos, pero pensando en redistribuir la ventilación perfusión de los pacientes fenotipo H, esto puede dar un beneficio sin necesidad de tener PIBs tan altas. Y los esteroides en SRA severo, eso es controversial y falta más evidencia para poder determinarlo. Esto es una gráfica que me parece muy especial porque nos aclara cómo puede guiarse o darse las metas de resucitación en pacientes críticamente enfermos y
tienen en cuenta un elemento que hasta ahora no he visto ampliamente evaluado para COVID-19, pero que hay que pasar a evaluar. Por un lado, pues sí, la extracción de oxígeno, ¿cierto? La saturación venosa central de oxígeno como reflejo de un posible estado de insuficiente oxigenoterapia, de hipoxemia, de falta de aumento de la PIB por la relación entre esto y esto. Entonces, si yo tengo una saturación venosa central de oxígeno menor al 70% y ese PO2 está, la CaO2 está menor a 95, pues yo ya sé que está hipoxémico ya. Pero hay otras situaciones, ¿cierto? El paciente que está adecuadamente oxigenada la sangre arterial, pero sigue extrayendo mucho oxígeno, puede ser que requiera líquidos y por eso es probable que responda a líquidos o en caso que no, que tenga un compromiso de su gasto cardíaco o que tenga una insuficiencia cardíaca o un componente cardiogénico del shock. Pero también importante la diferencia venoarterial de CO2, tenemos que empezar a estudiar qué tanto hay por acá de esto, si nos puede servir para mejorar la perfusión de los pacientes, la diferencia venoarterial de CO2, o si hay pacientes que están haciendo también cuadros de hipoxias citopáticas y que no están utilizando los gases que se proveen en este caso. Entonces, todo esto falta por saber en COVID, qué tanto también hay de disfunción microvascular, de alteraciones del intercambio gaseoso. Recordemos que el choque en el 2020 no se define como una alteración de aporte de oxígeno a los tejidos, sino como una alteración de intercambio gaseoso y por eso muy probablemente tenemos que prestar atención al CO2 también, cómo se va a comportar. No olvidemos que esto es una sepsis viral, que es una sepsis donde va a haber hipotensión que requiere vasopresores, donde va a haber hiperlactatemia en muchos pacientes, donde va a haber una disfunción orgánica que amenaza la vida en respuesta a un cuadro de infección. Y de las cosas nuevas que se están planteando es la inhibición del complemento para tratar COVID-19 y para modelar esto. Se habla por un lado de regular el C5A, pero también de inhibir la activación del C5 desde antes por el eculizumab, que es una propuesta para regular la microangiopatía trombótica. Recordemos que esto se ha utilizado para el SHU y que si los pacientes con COVID-19 están haciendo elevación de esquistocitos por un cuadro de microangiopatía trombótica, podría considerarse administrar el eculizumab para controlar la hiperactivación del complemento en este caso, y tal vez haya algún futuro, algún aspecto terapéutico futuro con estos pacientes. Bueno, esa es la revisión de algunos aspectos de cuidado crítico en estos pacientes desde varios puntos de vista que son importantes tratar en pacientes con COVID-19. Espero que sea de utilidad. Gracias pues por prestar atención a la revisión y espero que de aquí salgan cosas interesantes para todos.